porque muchas veces uno como programador se le presentan cantidad de problemas, cantidad de errores, y uno lo que quiere es decir no más nunca, se tiró la toalla, chao. Pero en ocasiones eso no se puede y uno tiene que seguir y uno tiene que encontrar la solución a errores que ni siquiera uno causó. ¿Cómo cambió tu vida desde que sabes programar? Yo diría que mi vida cambió para mejor porque cuando yo era peluquera y cuando era barbera, yo era peluquera y barbera, se ganaba dinero pero no tanto. Y aparte uno muchas veces tenía que lidiar con el cliente. Había gente que te decía, oye, pero no le pusiste a mi hijo el corte que te pedí. Y es como que, señora, claro que sí se lo hice. O sea, ¿qué me está intentando decir? ¿Y cómo gestionás la frustración cuando algún error o algo no te sale como esperabas? Yo hago dos cosas. Una de ellas es ponerme a caminar. Literalmente me pongo a caminar dentro de círculos dentro de mi hogar, sin círculos así, hasta que la frustración se me pase o hasta que piense en una solución. O también lloro, que me ha pasado. O sea, a veces esto es tan fuerte, no puedo soportarlo, lloro. Y bueno, lloro, me seco y para adelante. Eso es lo que, esa es mi mayor recomendación. Y hoy en día se dice eso lo de la saturación del mercado laboral. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, hay áreas que están más saturadas que otras o hay áreas donde hay más personas que en otras. Primero quisiera presentarles a Dani. Como ustedes vieron, ella está estudiando ingeniería, es políglota, es una súper emprendedora y la verdad que es un gusto para mí que esté en el canal, estoy súper contenta y agradecida porque esté acá. Y si querés, Dani, podrías presentarte a la comunidad. Bueno, con esa presentación, wow, primero que nada, súper, súper agradecida. Si bien mi nombre es Daniela, en redes sociales me encuentran como Ingeniela. Y aquí viene una historia curiosa, y es que yo antes, en mis redes, yo tenía mi nombre completo, Daniela Barazarte, como tal como el que está aquí. Pero a la gente le resultaba tan difícil escribir mi apellido que yo dije, no, bueno, tengo que buscar otra estrategia y ahí se quedó Ingeniela. Y aparentemente ese es el nombre más fácil que la gente recuerda, que la gente sabe de mí y bueno, pues así como lo está comentando Olivia, sí, en efecto, estudio ingeniería informática, ya voy casi, casi por la mitad de la carrera y bueno, hasta ahora ha sido una carrera que me ha encantado y con todos los aprendizajes que yo obtuve de la programación, no solamente por la carrera, sino por experiencia empírica y por cuestiones del trabajo, decidí hace no mucho abrirme mi propio canal de YouTube en el cual yo enseñara programación. Al final todo esto terminó evolucionando a que hoy en día hago videos de programación, de automatizaciones de IA en mi propio perfil de Instagram. Y pues bueno, creo que justamente en Instagram conocí a Olivia y la verdad que es un placer estar aquí. Wow, una hermosa presentación. La verdad que me encanta el nombre, es como súper original, así que Ujú. muy buen nombre, sinceramente. La primera pregunta es, ¿cómo arrancaste con esto de la programación, automatización? ¿Cómo fue tu primer acercamiento en este mundo? Fíjate que tengo una historia curiosa y es que yo hace muchos años atrás yo era parte de una comunidad en Discord y era una comunidad de desarrollo personal y alguien dijo, oye, sí, yo trabajo en programación, tal, y yo le dije como que, oye, qué interesante, a mí me interesaría, pero siento que es muy difícil. Y literalmente esta persona, que se llama Gabriel, si no recuerdo mal, me escribió a Discord y me dijo, oye, es fácil, inténtalo. Y me motivó a iniciar en todo este tema de la programación. Entonces vi un curso de HTML, CSS y yo ya decía, bueno, ya yo soy programadora, ya yo sé todo, dónde encuentro el trabajo. Pero en esos momentos yo estaba en otras fases de mi vida, no estaba tan interesada en la programación hasta que la retomé tiempo después. Ya cuando la retomé y la retomé de una forma mucho más seria, me di cuenta de que HTML y CSS no es todo lo que hay, lamentándolo mucho, tiene muchísimas cosas por detrás y me fui a todo ese tema. Con todo lo que estuve aprendiendo, hice en Python un traductor de chino mandarín que traduce en diferentes dialectos. Es un proyecto único en el mundo y lo pueden encontrar en GitHub. Y con toda esta experiencia yo dije, wow, puedo hacer lo que yo quiera, lo que a mí me dé la gana. Y con esto pude conseguir un trabajo, no precisamente como programadora de Python, pero sí como programadora de .NET, porque con la experiencia que yo tenía de otras tecnologías pude aprender esta y meterme más en esta. Y si bien hoy en día ya no utilizo .NET, volví a mis raíces de Python y a mis raíces de JavaScript. De verdad que para mí fue una súper, súper aventura. Y pues sí, todo comenzó por una charla en Discord, por una charla de yo decir, oye, esto es muy difícil y alguien motivándome a, oye, es más fácil de lo que crees. Está increíble, buenísimo. Actualmente, ¿qué estás trabajando? Yo estoy trabajando como desarrolladora full stack para una empresa que seguramente la gente conozca, pero mantengámoslo un secreto. Y yo les ayudo en la parte de redes sociales, automatizaciones y también en sus zonas de las páginas web, lo que necesiten y las automatizaciones que permitan que todo el flujo de usuarios que manejan
tengan una buena experiencia y no se encuentren con ningún problema. ¿Y tú, Olivia, cómo tú empezaste? Creo que eso también tan interesante hablarlo. En la programación decís. Claro. Sí, bueno, la verdad que yo arranqué así también por cursos. Simplemente Ujú, me llamaba la atención el ser programador. No sé, me parecía genial. Aunque no estaba muy ujú. segura de qué era. También arranqué con HTML, CSS, JavaScript. Y bueno, y ahí le mandé un poco con algunos cursos hasta que dije, bueno, tengo que estudiar algo, estudio algo de esto. Y acá estoy. Sí, sí, sí. Una gran travesía. Sí, sí, sí. Ya te piden el GitHub del traductor. Sí, 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 sí. Oigan, fíjense que déjenme ver si te puedo pasar el link por aquí mismo. Y todos estos, ¿por qué yo hice esa traducción, eso de traductor? Es algo que la gente me ha preguntado y es que yo hablo chino mandarín, es uno de los 4 idiomas que hablo, y yo lo hice como parte de un proyecto que yo iba a entregar a las universidades chinas para yo poder estudiar en alguna de ellas. Y era un proyecto que yo dije, bueno, seguramente lo presento y todas se matan por mí. Pero bueno, al final la vida me llevó por otros caminos, no pude concretar eso, pero ahí está el proyecto y lo acabo de pasar. Y curiosamente, la gente lo sigue utilizando hoy en día, tiene algunas estrellitas por ahí. Y bueno, es un proyecto que, wow, yo ahorita hoy en día veo y yo digo, qué desorden, qué arquitectura, ¿por qué hice esto? Pero bueno, es un proyecto que tiene ya casi 3 años, pero entonces es como mi bebecito. Lo he dejado ahí y por ahí está. Sí, súper útil, la verdad, súper. ¿Y cómo qué te motivó a aprender tantos idiomas? Yo empecé con el inglés, porque como dicen, el inglés siempre abre puertas. Obvio. Entonces yo empecé por ahí y sí, 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 la verdad que a mí el inglés sí me ha abierto bastantes puertas, quizás no tanto por el mundo laboral, porque la empresa con la cual yo laboro es latina, habla en español, pero sí por la parte del aprendizaje. Yo creo que tú lo debes conocer muy bien, Olivia. Y es que cuando tú quieres aprender lenguajes de programación, por ejemplo, C Sharp, Python, JavaScript, si sabes inglés es un plus porque todo te hace sentido, como que, esto es así por esto, por esto, por esto, Sí, y sí. también por la parte del aprendizaje. A mí me súper funcionó a saber inglés para aprender de diferentes temas, porque sabemos que la mayoría del Internet está escrito en inglés y hay muchos conceptos, muchos temas, muchos foros que están solamente en inglés. Y fue una de las cosas que me motivó a aprender inglés y te diría yo que para aprender chino, yo quería un reto. Yo quería un reto en la vida y yo dije, ¿qué puede ser? Y me acuerdo que hablando con un amigo, yo le dije, oye, ¿y si aprendo alemán? Y él me dice, no, aprende chino. Y en efecto empecé a aprender chino hasta que 1 año y medio después de empezar a aprender, obtuve mi certificado HSK4, que es el nivel 4 de chino, siendo 6 niveles. O sea, tengo lo que se diría como un nivel B2 intermedio. Y pues sí, lo que me motivó a aprender chino fue eso, la dificultad. También fue ese plan que yo tenía en el momento de ir a China y estudiar en China. Y si bien no fue algo que se concretó, es alguna experiencia por la cual estoy agradecida. Y portugués es el idioma que, bueno, que a veces no lo puedo presumir mucho porque es bastante sencillo. Lo aprendí mientras estudiaba chino, porque estudiar chino me generaba tanto estrés que yo decía, wow, necesito algo más sencillo. Entonces por Claro. eso aprendí portugués. Bueno, re bien, la verdad. ¿Y cómo es tu proceso de aprender idiomas? Yo utilizo un método que se lo recomiendo muchísimo a la gente, se llama método Refold, Refold. Es un método totalmente gratuito que pueden aprender en internet y lo que dice o lo que identifica este método es que tú con ver películas ya puedes estar aprendiendo. Te puedes colocar una película en chino o en inglés y te las colocas con los subtítulos. Sobre todo hay herramientas que a ti te permiten colocar el subtítulo en inglés y el subtítulo en español. Y según vayas viendo esas palabras en inglés que no vas entendiendo, las vas anotando, anotas la definición y mientras más vayas aprendiendo palabras, más te va a pasar que veas películas y entiendan lo que estás diciendo. Entonces ese fue el método que yo utilicé tanto para inglés, aunque en el momento de aprender inglés no conocía bien el método, ya para chino lo apliqué a full y también para portugués. Y es un súper, súper método que no resulta aburrido, no resulta tan tedioso y te ayuda muchísimo con la escucha, porque al ver tantas películas o al ver tanto contenido en el idioma que quieres aprender, el oído se te acostumbra. También te ayuda bastante al aprendizaje de palabras, porque si estás aprendiendo y escribiendo constantemente, se te quedan en la cabeza. Y también te llega a ayudar bastante en la parte de lectura, porque estás leyendo subtítulos, y en la parte del habla, porque al escuchar tanto, ya el habla es algo que se te desarrolla
casi que de forma automática. Bueno, espero que hayan tomado notas, porque la verdad que tremendos tips. ¿Recordás cuál fue tu primer emprendimiento o alguna idea que te haya entusiasmado para arrancar con todo esto? Sí, sí, yo tuve mi primer emprendimiento cuando tenía 11 años. Y es que cuando yo tenía 11 años, había una herramienta que seguramente existe hoy en día, porque hace 10 años yo tenía 11 años, se llama Paint Tool 6, que es como una herramienta de dibujo, es como Paint pero avanzada. Sí, sí. Entonces yo aprendí a hacer dibujos en la herramienta y yo dije, Dios mío, ¿y si vendo los dibujos? Y empecé por ahí, un emprendimiento que quizás no generó mucho dinero, pero fue como esa primera probada del mundo online. Y por la parte de programación, lo primero en lo cual sí trabajé era que era voluntaria en una página que hoy en día no recuerdo muy bien el nombre, donde decía, necesitamos desarrollador full stack o necesitamos desarrollador frontend para que nos ayude con esto. Y como era un trabajo voluntario, yo de cierta forma lo tomé como un emprendimiento y trabajaba ahí con esos voluntariados para aprender. Ya después de eso fue que pude conseguir un trabajo que sí fuera remunerado. Siempre fuiste muy emprendedora, por lo que veo, entonces. Sí, Sí. sí, sí, sí. Al final me parece a mí que el tener emprendimientos es eso, es tener un proyecto que uno tenga, que uno quiere ofrecer al mundo y pues a veces, en ocasiones puede pasar que genere mucho dinero. Entonces yo motivo a la gente a que aprenda de ese mundo y que si tienen un emprendimiento en mente, pues que lo saquen. Porque al final sí es cierto, uno no siempre tiene éxito, a veces sí. Entonces no vas a tener éxito hasta que no lo pruebes. Sí, sí, tal cual. ¿Tu entorno te ayudó en esto, te apoyó o siempre tuviste también familia emprendedora? Fíjate que no. Mi mamá, tanto mi mamá como mi papá, los dos son profesores y ese siempre fue como su profesión top. Y por la parte de emprendimiento ellos no avanzaron mucho, pero mi hermana sí era mucho más emprendedora, entonces ella como que sí me apoyaba. Ella como que me decía, mira, tienes esto, puedes mejorar esto o aquello, y llegamos a tener emprendimientos de joyería, de skincare, de ropa, o sea, nosotras sí nos fuimos por esa parte. Pero pues sí, y bueno, mi mamá y mi papá siempre me han apoyado con todo. Yo creo que cuando yo era pequeña les contaba cualquier locura que se me pase por la cabeza. Voy a ser actriz o no sé, voy a ser desarrolladora de videojuegos. Y ellos me decían, dele, aunque no tuviera sentido. Sí, Pero sí, sí. Acá en el chat te preguntan qué tecnologías usas en tu día laboral y qué stack te gusta más. wow, fíjate que lamentándolo mucho, yo no me meto tanto, por ejemplo, en .NET. Cuando trabajaba como desarrolladora de .NET, sí me metía muchísimo más a las tecnologías y hoy en día utilizo dos, Python y JavaScript. Y lo que yo hago al hacer automatizaciones es que utilizo diferentes herramientas que me permiten hacer esas automatizaciones, como pueden ser N8N, Make o Zapier, que son herramientas que te permiten, ok, tomar esta información de este lugar y enviarla a otro lugar con una automatización de por medio. Obviamente con todos los protocolos de seguridad y todo ese estilo. Y también tengo ciertas partes de mi trabajo en las cuales preciso de desarrollo frontend y bueno, para eso pues lo de siempre, ¿no? Angular, HTML, CSS y para adelante. ¿Crees que hay mucha demanda de automatizaciones o esto de inteligencia artificial con N8N, Make? Creo que me parece que hoy en día sí, pero lo que sí les tengo que decir es que se necesita conocimiento de otras áreas o en el área en la que vayas a laborar. Por ejemplo, yo gracias a Ingeniela y a estos emprendimientos que tuve, tengo conocimiento en ventas, en marketing digital y a la hora de hacer estas automatizaciones, sé la forma más cómoda para el usuario tener esta automatización y quizás pasar por todo ese user journey o por todo ese viaje del usuario para que se le haga lo más cómodo y termine comprando o termine realizando lo que la empresa en este momento está pidiendo. Sí diría que tiene demanda siempre y cuando estés metido en lo que se está haciendo en la empresa. O sea, si en la empresa se está haciendo criptos, debes tener tu conocimiento en programación acompañado con el conocimiento cripto y también algo de marketing digital. Yo diría que sí se está pidiendo bastante, pero también se tienen que atrever mucho a preguntar. Escríbanle a una empresa que les guste o a creadores de contenido que les guste. Oye, mira, yo veo que tienes esta automatización, ¿te parece si la mejoramos así, así, así? Oye, mira, tú tienes esto de los emails, me parece que puedes mejorar esta parte para que Gmail no crea que es spam. Atrévanse a eso y quizás 99 creadores de contenido les digan que no, pero uno les dirá que sí y con eso ya pueden avanzar y pueden ir sumando clientes. De verdad que se los recomiendo muchísimo. Sí, la verdad que sí. ¿Y qué área te gusta más de la programación? Fíjate que de la programación, wow, yo cuando empecé era muy, 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 muy fanática de hacer de todo. Era muy fanática, ok, de programar,
pero también era muy fanática de que, ok, que lo que yo haga esté funcionando. Y yo te diría que hoy en día lo que más me gusta de la programación en como área, sí es este tema de las automatizaciones, este tema de reunirte con el cliente y que te diga qué es lo que quiere, aunque muchas veces uno ni siquiera entiende qué es lo que quieren. Pero también me gusta mucho, por ejemplo, cuando se me resuelve un error. Ok, hay este error, ya se reportó, ya lo estoy solucionando y cuando ya por fin se resuelve, eso es una emoción que entra y wow, de verdad que a mí me encanta esa parte. Ya cuando hay errores, esa parte no, quizás no me gusta más que a nadie le gusta. No, no. ¿Y cómo lidias con cuando tenés un error, por ejemplo? Yo tengo un video en mi canal de YouTube que se llama Debugging, que es cómo hacer esta parte de resolución de errores. Les recomendaría ir a verlo. Y lo que yo hago es, ok, primero identifico el error, qué es lo que está pasando. Oye, es que este botón no se está cargando muy bien. Entonces, a partir de ahí, yo diría que sería el segundo paso, es identificar en qué parte puede estar ese error. Supongamos que está en el botón. Y puede ser que el botón, el usuario lo presiona y no se está enviando la información de forma correcta, no se está recibiendo. Entonces reviso cada parte del código para ver dónde está el error. Yo en mi caso lo hago con los breakpoints. En Visual Studio Code, ustedes pueden colocar un breakpoint que es como un circulito rojo a la izquierda del código que les permite ver qué es lo que está haciendo el código al momento, paso por paso, paso por paso. Y a partir de ahí ustedes identifican en cuáles de todos los pasos que tiene que tomar el código está el error. Y a partir de ahí ustedes, ya habiendo identificado dónde está, empiezan a hacer todas las pruebas para arreglarlo. Yo lo que hago es, ok, si el error está en 3 líneas de código diferente, cambio una y reitero, porque no vaya a ser que intente arreglar las tres y ninguna de las tres funcione, o funcione y no sepa dónde está el error. O sea, lo resolví, pero no sé ni cómo lo resolví. Cosas que pasan. Sí, más vale. ¿Y cuál fue tu mayor inspiración o algún referente cuando empezaste? ¿En la programación o en la creación de contenido? Lo que vos quieras. Fíjate que en la programación referentes, yo tengo un amigo que se llama Aurelio, que si ve esto, hola, y es que me inspiró muchísimo porque yo no sabía nada. Y en esos momentos, quizás uno no sabe muy bien cómo encontrar la información en internet. Entonces yo siempre le preguntaba a él, por ejemplo, cuando yo estaba realizando este programa de Sintra Control, que es el traductor de dialectos del chino mandarín, yo me encontraba con los problemas de, ok, ¿cómo hago para que pase de este carácter a este carácter con los reemplazos? Y yo no sabía ni de Stack Overflow ni de ningún foro, entonces le preguntaba a él y él me ayudaba. Hasta que en él algún momento se reunió conmigo y me dijo, mira, así encuentras las respuestas, así las buscas, así las encuentras. Y claro, en ese momento quizás existía la IA, pero no estaba tan avanzada como ahora. Y lo que yo hacía es eso, buscar respuestas en Stack Overflow. Y para mí él fue una gran inspiración porque él me apoyaba con lo que yo le pudiera llegar a pedir y siempre me inspiró ver la cantidad de proyectos que él tenía. Él es más enfocado en la parte de Machine Learning, de IA, de ciencias de datos, y todos esos proyectos que él hacía a mí me inspiraban muchísimo porque yo decía, wow, yo quiero llegar a ese nivel. Y si bien yo no estoy en esa área en la que está él, sí he podido implementar proyectos y cosas finas y cosas geniales a mi área. Y te diría yo que eso fue un excelente referente para mí. Otro referente que creo que me ayudó muchísimo a aprender programación es un youtuber que se llama Brocode, que yo me veía sus videos para aprender a programar, porque él te enseñaba la parte de programación y después te daba la parte práctica, que al final eso fue lo que yo terminé haciendo en mi canal de YouTube porque lo vi en él y él me ayudó muchísimo. Y en la creación de contenido hay un emprendedor que se llama Freddy Vega, es colombiano, y él siempre hacía contenido de noticias de tecnología, cosas que pasaran. Y wow, en ese momento a mí me inspiraba muchísimo porque la forma en la que explicaba las cosas era tan simple que aunque uno estuviera medio dormido, uno terminaba entendiendo. Entonces, aprendiendo tanto de mi amigo Aurelio como de Rocco, como de Freddy Vega, pues pude crear lo que hoy en día es la marca de ingeniero y lo que es hoy en día mi marca personal de creación de contenido, de educación y de todo lo que sé, intento explicarlo de la mejor forma en mis redes. Y pues sí, eso es lo que estoy haciendo. Y esos fueron mis referentes, de verdad que un gran saludo si me ven. ¿Cómo surgió la idea de crear contenido? Surgió porque cuando yo estaba haciendo este proyecto de Translator, de este traductor de dialectos de chino, algo que a mí me estaba sucediendo era que, ok, aprendía cosas y se las decía a mi amigo Aurelio, pero yo decía, bueno, puede ser que haya otro lugar en los que los pueda compartir, quizás en foros o quizás en blogs. Y si la gente busca en lo más recóndito de lo que sería mi nombre, Daniela Barazarte, va a encontrar que yo tenía un blog en Medium. Y yo en Medium compartía mis aprendizajes de programación o experiencias que yo fuera tenido en la vida
o diferentes cosas del estilo. Y literalmente yo empecé creando contenido bajo mi nombre real, Daniela Barazarte, así con blog post. Entonces yo me metía, escribía y a mí, por ejemplo, me pasó una vez que yo entré a un edificio y, y el portero me dijo, señora, venga para escribir su nombre, tal. Y a mí me traumó que me dijera señora, entonces yo hice un blog post de eso, porque ¿cómo me vas a decir señora? Sí, sí, sí. Sí, sí, no, me sentí muy mal, entonces escribí un blog post sí, diciendo que no me sentía señora, pero que en ese momento Windows 7 ya no empezó a recibir más soporte. Y yo me sentía señora, no solamente por lo que me dijo el portero, sino también porque Windows 7 dejaba de recibir soporte. Yo utilicé Windows 7 toda mi vida, o sea, estoy envejeciendo. Y ahora se usa Windows 8, Windows 10, ¿qué es esto? Y pues sí, eso fue como yo empecé. Ya después, cuando empecé a programar como programadora.net, había una parte de la empresa en la que yo estaba, que era una parte de academia, y ahí había un curso de .NET. Entonces yo empecé a enseñar en esa academia de .NET y tenían los videos del curso tal, pero a veces pasaba que los estudiantes me hacían las mismas preguntas. Oye, ¿y eso de JSON Web Token qué es? Oye, pero eso de patrón de diseño de repository, ¿eso qué es? No lo entiendo. Entonces yo decía, bueno, puedo estar en una reunión y explicarles, pero siempre que un estudiante me pregunte lo mismo, voy a tener que hacer la explicación nuevamente. Sí, sí. Entonces con eso terminé haciendo mis primeros videos, que la gente los puede ver en YouTube. Mi primer video creo que fue del patrón de diseño de repository, después fui con el de JSON Web Token y abarcando poco a poco diferentes conceptos que se veían en la academia para que los estudiantes lo pudieran entender. Hice tutoriales de GitHub, de debugging, de JSON Web Token, que me acuerdo que el de JSON Web Token fue terrible porque me tardé tanto tiempo en hacer las diapositivas y en que se entendiera bien lo que es el concepto sin que fuera tan complejo. Y pues sí, por eso hay tanto contenido de programación, especialmente de los conceptos que vienen del área de .NET y de desarrollo web en general, por esa razón. Porque mis estudiantes me preguntaban y yo ya estaba como cansada de repetir la misma explicación en cada reunión. Sí, sí, tal cual. Bueno, la verdad que yo me vi Ujú. el de JSON Web Tokens y me sirvió. Está muy bueno el video. Ah, bien. Se nota el esfuerzo. Sí, wow, y me tardé tanto en hacerlo y de verdad me alegra muchísimo que te haya servido a ti y a toda la gente que comenta, porque a veces la gente me dice, oye, superé el parcial gracias a ti, o, oye, wow, por fin después de 5 videos lo entendí. Entonces, son videos que que tienen como ya 2 años o un año, pero siguen ayudando y de verdad que me alegra muchísimo. Sí, súper lindo. Y también algo que me da curiosidad es que muchas veces decís que te gusta enseñar de manera amable y concisa. Y mi duda era Ujú. si en algún momento tuviste alguna mala experiencia con alguien que te enseñe o que tengas dificultad para aprender. Saber. Incontables. Incontables han sido las experiencias porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno enseña, uno conoce un concepto y uno a veces termina explicando ese concepto desde el conocimiento. Es decir, yo te puedo explicar algún tema y como ya yo lo sé, para mí es fácil, pero como tú no lo sabes, para ti no va a ser fácil. Y me llegó a pasar muchas veces en mi vida donde la gente me explicaba conceptos desde la superioridad o desde el punto de hacerme sentir incómoda o hacerme sentir tonta por yo no poder entenderlo. Y yo le digo a la gente siempre que, oye, si tú no entiendes algo, no importa. Todos tenemos una primera vez, nadie nace aprendido. Y sobre todo consideré que en la parte de la programación pasaba este problema también, que la gente explicaba las cosas, no tanto desde su superioridad, pero creyendo que la gente entendía de qué hablaban. O sea, con unos conceptos que uno decía, mira, pero esto yo no lo entiendo. Y por eso muchos de mis videos, tanto de ingeniera en Instagram como en TikTok como en YouTube, siempre intento integrar los conceptos de la forma más simple posible para que, aunque tú no sepas de programación, puedas entender qué es JSON Web Token. Aunque quizás sí sea complejo todavía, pero fue lo que a mí me motivó sobre todo a explicar estos conceptos. Y pues sí, me pasó esto de estas malas explicaciones cuando era pequeña, en los conceptos de matemática a mí se me hacían muy complejos y las profesoras a veces eran muy, ¿cómo decirles? Muy, muy malas. Sí, sí, sí. O me pasó también cuando estaba en bachillerato o cuando hacía deportes también. Incluso en la universidad pasa. Pasa que un estudiante no sabe qué es Python Tkinter y el profesor lo dice, ¿cómo no vas a saber si estás en este semestre? Porque Sí, eso, la gente no sabe nada, no tiene nada de malo. Pero pues sí, fue lo que a mí me motivó y sobre todo es lo que intento incluso hoy en día, explicar los conceptos que pueda de la forma más simple posible, porque lo mismo, nadie nace aprendido y todos necesitamos aprender siempre. sí, la verdad que sí. Es horrible porque encima pasa un montón.
en este campo que asumen que tenés que saber todo y la verdad que no, no es así. Sí, sí. Ujú. Acá pregunta Fernando, ¿qué estudiaste y qué opinas de la educación tradicional? Yo incluso hoy en día estoy estudiando ingeniería informática y estudio en la universidad, ya que viene un tema muy, muy importante y es que cuando hablamos de educación tradicional se conoce como pues eso mismo la primaria, la secundaria, lo que sería el bachillerato, la universidad para sacar tu pregrado, tu bachelor degree, de ahí la maestría y todo eso. Y honestamente hay mucha desactualización. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo hablé con un amigo que había estudiado ingeniería informática y me contó que en su universidad enseñaban lenguaje Pascal. Imagínate tú, ¿qué va a ser eso? Ese lenguaje hoy en día quizás se utilizará, pero no es tanto así. Y ese es el problema que yo veo en la educación tradicional, que el mundo avanza muy rápido y ellos muchas veces se quedan atrás por la complejidad que tiene estar al margen siempre. Yo también le digo a la gente, hay carreras que sí o sí tú tienes que pasar por una universidad para tener. Si quieres ser abogado, si quieres ser contador, si quieres ser médico, sí tienes que pasar por una universidad, pero hay muchas otras carreras, como la mía incluso, donde hay gente que sin título puede elaborar. Claro que sí, yo recomendaría el título porque al final el título judicialmente ante tu país o ante otros países certifica que tú puedes hacer algo. Si yo quiero pedir mañana una visa a Estados Unidos de trabajo, ellos me van a decir, oye, ¿y cómo certificamos que tú sí trabajas de eso y que tú sí sabes de eso? Yo no les puedo decir, no, me gradué de YouTube, puede. Tienes que mostrar su certificado universitario, o si tienes un máster, o si tienes un doctorado, pues es algo que ayuda. Pero sí, si bien no en todos los casos hace falta, yo creo que cada quien debe ver si sí le hace falta en su caso. Y pues bueno, si se puede estudiar online, todo se puede aprender, entonces dele por ahí. Bueno, por lo que veo, tipo, estudias ingeniería, creas contenido, enseñás, y la pregunta es, ¿cómo haces para combinar todo eso y cómo es un día en tu vida? Wow, qué pregunta. Fíjate que aquí hay algo bastante importante y es que yo en mi día a día, lamentándolo mucho, estoy muy ocupada. Yo tengo diferentes responsabilidades, cosas que tengo que hacer, sobre todo vivo sola, entonces lamentablemente yo hago el aseo, yo hago la comida, yo limpio los platos, entonces eso también me quita tiempo. Pero lo que yo hago y lo que siempre me aseguro de hacer es que hace muchos años leí un libro que se llamaba Cómete ese sapo, que de hecho fue un libro, fue un video que se me viralizó porque la gente, yo le dije, coman su sapo, y la gente, ¿qué es esto? ¿Cómo que me como un sapo? Pues, y al final lo que se refiere a este concepto de cómete un sapo es que hagas lo más difícil que de todas las cosas que tienes que hacer al inicio del día. Entonces yo cuando me levanto veo mi lista de tareas y la lista de tareas es algo que hago siempre en la noche antes de irme a dormir. Veo cuáles son las cosas más difíciles que tengo que hacer y veo pues cuál hago primero. Entonces la cosa más difícil va primero y así me aseguro de que mientras más tengo energía, que es al inicio del día, haga las cosas más difíciles, así hasta que queden las más fáciles, que ya no sea tanto problema hacer. Y para organizar mi tiempo, yo lo que hago personalmente es que los días de semana estoy enfocada en mis actividades laborales, mis actividades profesionales, y si es más en los fines de semana donde me puedo enfocar tanto en mis hobbies, que Ingeniela se puede considerar como un hobby, y en otras cosas que tenga que hacer. Pero sí, los días de semana en efecto estoy bastante ocupadita, pero del resto pues hago lo que puedo. Sí, más vale, se súper entiende. Sí. Ujú. ¿Tenés algún otro hobby aparte, bueno, de crear contenido y todo, estudiar? Sí, sí, yo me gusta tocar la guitarra, que no sé si por acá se puede ver. Ay, A sí. ver, déjenme la traigo. Toco la guitarra también a veces, aunque ahorita la tocaría, pero me duele un poquito la mano. No, está bien. Tengo diferentes cosas por ahí que me dedico a hacer, vaya. Dijiste que vas por la mitad de la carrera. Así es, Ah, estoy por sí. la mitad de la carrera porque yo tengo 21 años. Yo a estas edades se supone que debería estar un poquito más cerca de finalizar, pero yo primero había empezado a estudiar comercio internacional, pero era tan cara que me tuve que salir. Y después estuve ahí como en un limbo hasta que finalmente volví a empezar a estudiar, vaya. Claro, sí, sí, sí. No sé, ¿hay algo o hay en la carrera que sentís que sea clave o algún consejo para quienes no saben si estudiar ingeniería o de forma autodidacta? Algo que yo considero en la carrera que es clave son los contactos. Es la cantidad de gente que puedes conocer que tiene tu nivel de conocimiento y son personas con las cuales puedes hacer proyectos, puedes hacer empresas, incluso puedes hacer emprendimientos.
Y eso es algo muy importante que te da la universidad, que quizás en el medio digital es más difícil conseguir, porque sí hay foros, hay comunidades, pero cuando estás en una carrera, estás en el mismo semestre que otras personas y eso te asegura de que, ok, esta persona ya sabe lo que yo sé porque estudiamos lo mismo. Y es algo que, te digo, en las comunidades digitales es mucho más difícil. Y algo que también veo en las universidades que quizás no es tan bueno es la inutilidad de algunas materias. Por ejemplo, yo he estudiado materias que yo digo, y esto de que carrizo me va a servir, no me va a servir de nada, pero se tienen que estudiar. Yo lo que le diría a la gente es que eso que determina si tienen que ir a una universidad o no, es también ver si tienen tiempo, si tienen dinero, si qué cosas quieren hacer en un futuro, porque si ustedes en un futuro quieren hacer una empresa o quieren hacer un emprendimiento relacionado al área de la tecnología, pues pueden ir a una universidad, pero si no pueden ir a la universidad, pueden ir a eventos de tecnología, donde también puede ser que conozcan a gente bastante interesante y cosas de ese estilo. Es lo que yo recomendaría y sobre todo es eso, ver si tienen plata y tiempo. Si no tienen plata y tiempo, pueden buscar más y orientarse más al aprendizaje empírico, a ver videos en YouTube y a todo eso. Es lo que yo recomendaría. Sí, la verdad que para mí lo de los contactos también es súper clave. Súper clave. Todo en la vida son contactos, mi gente. Ténganlo muy en cuenta. Acá preguntan de qué otra manera se puede aprender, no sé a qué se refería, pero bueno, no sé si será de qué maneras te gusta aprender a vos. A mí me gusta mucho aprender con la práctica. O sea, puede pasar que hoy me digan, oye, tienes que aprender lenguaje Java. No sé Java, déjame, veo 3 tutoriales en YouTube y hago un proyecto. Esa es la forma en la que yo aprendo. Me gusta poner en práctica todo lo que aprendo, porque lo que no se pone en práctica se olvida. Y es la forma en la que yo aprendo. Yo busco tutoriales básicos en YouTube y ya con eso digo, bueno, ¿qué proyecto puedo hacer? Y pienso en uno y ahí digo, bueno, voy. Y así le hago yo, pues. Sí, la verdad que para mí también practicando es la mejor forma para aprender. Sí, sí, sí. ¿Qué opinás sobre lo que se dice del mercado laboral de programadores que está saturado o cómo ves las oportunidades actualmente? Cuando yo empecé a programar, se decía lo de la burbuja tecnológica, que wow, ya las empresas de tecnología ya van a fracasar, todo eso. Y hoy en día se dice eso lo de la saturación del mercado laboral. Yo lo que les puedo decir es lo siguiente, hay áreas que están más saturadas que otras o hay áreas donde hay más personas que en otras. Quizás en programación web hay mucha más gente que en programación de videojuegos o cosas del estilo. Lo que yo les diría es que cada área es diferente. De hecho, tengo un libro del estilo guía, que lo tengo por ahí, déjenme, lo busco aquí, que explico las diferentes áreas de programación y explico también cuál es el nivel de saturación que tienen. Hay unas áreas que están más saturadas que otras. Vean cuáles áreas que no estén tan saturadas les gusta y váyanse por ahí. Y incluso hay áreas saturadas en las cuales se pueden especializar tanto que terminen consiguiendo un trabajo que sea bueno. Quizás el área en la que estoy yo, que es programación web, se podría considerar como saturada, pero yo estoy especializada en una parte del desarrollo de las páginas web y eso es lo que me ayuda o lo que me apoya a que esa área en la que yo estoy no esté, pues, no sea tan difícil ingresar. Que quizás después de decir lo de automatizaciones ya se sature, pero no importa, no importa. Al final les digo, ustedes tienen que confiar en sus conocimientos y tienen que confiar que lo que ustedes saben vale y vale para mucho. Y recuerden la frase de que un pájaro no puede confiar en la rama en la que se posa, tiene que confiar en sus alas para que en el momento en el que la rama se parta pueda salir volando. Y es en el mismo caso de ustedes. Confíen en sus conocimientos, confíen en lo que ustedes saben y van a ver que para otros puede haber un mercado saturado, pero para ustedes siempre va a haber una oportunidad, porque hay oportunidades para todos. ¿Cómo elegiste centrarte en el nicho, digamos, de automatizaciones? Fíjate que fue algo que salió con el tiempo, porque yo empecé en esta empresa desarrollando diferentes contenidos y desarrollando algunas pequeñas soluciones tecnológicas, pero con el tiempo me empezaron a pedir cosas muy específicas. Y con esas cosas específicas que me pedían, me empecé a especializar en esta área. Vaya, fue lo que la empresa en algún momento me pidió y fue con lo que poco a poco pude estar ingresando. No era ni siquiera un área que yo conociera, pero fue lo que fluyó. Entonces, por eso también les digo, si ustedes pueden ingresar a una empresa, ingresen y vean también cuáles son las oportunidades que hay. Y siempre que le pregunten, oye, ¿tú sabes de esta tecnología? Ustedes digan que sí, aunque no sepan, aunque después tengan que estar a las 2 de la mañana estudiando. Es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y no es mentir, es adelantarse al futuro. La sé, quizás ahorita no la sé muy bien, pero en un futuro la voy a saber mejor. Es lo que Sí, yo les recomendaría muchísimo. sí, tal cual. Siempre digo que sí, que sé todo. Después, bueno, sí, nos las pasaremos estudiando.
Sí, sí, después estás a las 3 de la mañana ahí haciendo el proyecto, no entendiendo nada, pero es lo importante. No, Salir va a uno salir. no puede, sí, sí, de salir va Sí, a sí, sí. salir, uno no puede cerrarse oportunidades. Ay, no sé, usted sabe que después tenga que aprender otra cosa, pero usted Siempre. ya lo sabe. ¿Alguna vez te pasó que, no sé, te hayas mandado alguna cagada en el trabajo o algún error grande? Uy, sí, tantas veces, y ojalá no me fuera pasado tantas veces. Te diría que la primera que verdaderamente me asustó y que me hizo sentir muy mal, era que entre unos compañeros de trabajo estábamos haciendo un proyecto, pero no era un proyecto oficial para la empresa ni nada, sino que era un proyecto en el cual estábamos trabajando y nosotros estábamos desarrollándolo con .NET. En ese momento lo que estábamos haciendo era tener una base de datos con MySQL y nosotros teníamos una herramienta que nos permitía crear nuevas tablas para esa base de datos de MySQL sin tener que estar entrando a MySQL. Nosotros lo hacíamos todos desde Visual Studio. Y en un momento yo necesitaba agregar nuevas tablas. Entonces, ¿qué pasa? Intento agregar las nuevas tablas y Visual Studio me dice, ok, estas son las dos tablas que se van a agregar. Entonces yo digo, bueno, perfecto. Le di clic, acepté y cuando veo la base de datos, todas las tablas que había ahí se eliminaron y solamente quedaron las dos tablas que yo había pedido que. Cuando yo veo el reporte de Visual Studio, en efecto, en Visual Studio aparecía que se iban a agregar las dos tablas, pero también aparecía que se iban a borrar todas las demás y eso yo nunca lo leí porque yo dije, ok, se van a agregar, perfecto. Lo demás no lo leí porque nunca había sucedido nada malo. Entonces yo tuve que ir muy avergonzada, explicar qué fue lo que pasó, obviamente recibí mi regaño y tuve que gracias a un compañero que tenía una especie de backup ahí, pude intentar hacer algo, pero vaya, no quedó tan bien como hubiera podido quedar si yo no me hubiera mandado ese problema. Y si es un error, todos tenemos errores y por eso les digo, siempre que vayan a actualizar una base de datos, léanse todo el script o todo el código o todo el reporte de lo que se va a aplicar, porque no vaya a ser que digan, ay, sí, perfecto, y pasen cositas, Sí, sobre todo sí. con las bases de datos, que es muy, muy delicado. Sí, sí, sí. Mayores miedos, sí, la verdad, pero bueno, puede pasar, obvio. No, puede pasar, esperemos que no. Sí, sí. ¿Y cómo gestionás la frustración cuando algún error o algo no te sale como esperabas? Yo hago dos cosas. Una de ellas es ponerme a caminar. Literalmente me pongo a caminar dentro de círculos dentro de mi hogar, sin círculos así, hasta que la frustración se me pase o hasta que piense en una solución. O también lloro, que me ha pasado. O sea, a veces esto es tan fuerte, no puedo soportarlo, lloro. Y bueno, lloro, me seco y para adelante. Esa es mi mayor recomendación. Y bueno, también a veces cuando estoy así más modo filosófica, anoto mis pensamientos y todo, pero lo que más a mí me ayuda es caminar o llorar. Es lo que tiene. Una lloradita y a seguir. Y exacto. Listo, listo, vamos. Lo que se hace. ¿Y qué habilidades considerás más importantes para un programador? ¿Ideas? Sí, creo, porque no sé si Sí. escuché mal, no sé si dijiste ideas o ideas. ¿Qué habilidades? Ah, Ah, habilidades, yo escuché ideas y yo, bueno, ah, visuales. Habilidad. Les digo, el aprendizaje. O sea, ustedes le dicen, ¿puedes hacer esto? Sí, claro, aunque uno no sepa. Y esa habilidad del aprendizaje es súper importante porque al final nosotros estamos en un área que siempre está cambiando, que siempre están saliendo cosas nuevas, que siempre uno dice, oye, esto no lo sé, pero hay que aprenderlo porque si no me quedo atrás. Y yo diría que es lo más importante, es eso del aprendizaje, de saber aprender rápido y también de tenerle mucho cariño al aprendizaje, porque al final no es un área que con lo que sabes hoy vas a vivir 5 años, porque no, todos los días salen cosas nuevas, todos los días hay herramientas que salen y muchas veces uno tiene que tener la humildad de decir, oye, esto que yo aprendí ya hoy en día no se hace, ya hoy en día no se utiliza, hay otras cosas, déjame las aprendo. Y diría yo que esa es la habilidad más importante. Y otra habilidad que también pudiera decir que es importante es también la resiliencia, porque muchas veces uno como programador se le presentan cantidad de problemas, cantidad de errores y uno lo que quiere es decir no más nunca, se tiró la toalla, chao. Pero en ocasiones eso no se puede y uno tiene que seguir y uno tiene que encontrar la solución a errores que ni siquiera uno causó. O uno tiene que leer código que uno dice, Dios mío, esto lo hizo otra persona, ¿qué hizo aquí? Entonces muchas veces es resiliencia, es equivocarse, es recibir regaños, pero al final es seguir adelante y no prestarle tanta emoción ni darle tanta emocionalidad al trabajo, porque al final es eso, programación es un trabajo y nos puede encantar, pero no hay que olvidar que es un trabajo y que la salud mental de uno es más importante. sí, la verdad que sí. Si no estamos bien de salud, chao. ¿Y qué te mantiene Sí. motivada siempre bueno, a querer aprender, estudiar, bueno, ser bastante emprendedora? ¿Qué decís que te motiva? Yo creo que quizás la razón no es tan feliz,
Pero cuando yo era más pequeña, y quienes sepan, yo soy de Venezuela, y lamentándolo mucho, en Venezuela se estaban viviendo situaciones económicas que eran muy difíciles. Y realmente lo puedo decir aquí, en mi casa no había tanto que comer. Y era una situación del país que todo el mundo bueno, todo el mundo no, toda Venezuela o casi toda Venezuela lo estaba viviendo. Y yo me empecé a dar cuenta estando tan joven que estos problemas existían, pero muchas veces la gente que tenía plata no vivía esos problemas porque tenía plata. Entonces yo dije, entonces la plata es la solución. Y empecé a aprender muchas habilidades que yo dije que, bueno, me iban a dar dinero en algún futuro y me pudieran sacar de esa situación que yo estaba viviendo. Y pues mi motivación fue la plata. Discúlpeme, no hay otra, pero principalmente fue esa, fue la plata y fue poder darle a mi familia una vida digna y una vida que sí pudieran vivir con felicidad, porque cuando uno tiene hambre uno no vive feliz, uno vive pensando en el hambre que tiene y pensando en comer. Entonces te diría yo que en ese momento sí, fue el dinero y fue todas las oportunidades que te da el dinero, pero ya hoy en día, que gracias a Dios y gracias a todo el esfuerzo que he podido hacer, tengo ese dinero y simplemente continúo por querer dejar algo a los futuros hijos que tengan, ¿no? Que puedan tener una casa, puedan tener algo. No criar hijos mimados, pero que tengan más de lo que yo tuve cuando era pequeña. En definitiva, sí. No, sí, me parece una razón súper linda, súper válida y la verdad no me quiero ni imaginar que, o sea, seguramente debe haber sido muy difícil y bueno, me encanta que hayas podido haber seguir adelante y me parece que has logrado un montón y siendo re joven. Muchísimas gracias, sí, sí, muchísimas gracias. Al final, situaciones malas vivimos todos, pero siempre que se pueda sacar lo mejor de esa situación, pues es lo que vale, es lo que importa. Y diría yo que pues sí, hay que seguir adelante, la vida es la vida y la vida muchas veces es injusta y es difícil, pero ninguna parte de la Biblia sale que la vida tenga que ser fácil, entonces hay que soportar y seguir adelante y ver cómo uno sigue adelante también. ¿En algún momento dudaste de vos o no sentiste que lo ibas a poder lograr? Uf, en todos, casi todos. Yo te puedo decir incluso, y me puedo poner aquí como testiga máxima, de que yo quizás hasta hace un año yo verdaderamente no creía en mí. Yo empezaba proyectos y yo decía, bueno, sí, sí funciona. Incluso yo ingeniera lo empecé así, como que bueno, si funciona, quizás no funcione. Entonces yo verdaderamente dudaba bastante en mí, pero me parece que según estuve teniendo logros y según estuve teniendo avances, eso me dio la seguridad para yo empezar a creer en mí. Yo no creía en mí de la nada, sino que empecé a creer cuando empecé a ver que sí, yo estaba logrando cosas, estaba haciendo cosas nuevas y eso me estaba dando resultados. O sea, no creí en mí de la nada, sino que fue algo a base de empezar a lograr cosas y empezar a tener esa evidencia para creer en mí. Pero si yo le pudiera dar un consejo a mi yo pequeña, es creer en uno, aún así uno no tenga evidencias y aún así uno no tenga pruebas, porque está demostrado científicamente en que el poder de la mente es algo increíble y muchas veces uno puede decir, oye, esto creo que no lo voy a lograr. Pero si tú crees, incluso engañándote a ti mismo que se va a lograr, tienes más posibilidades de hacerlo, porque el cuerpo y la mente actúan muy diferente cuando crees que no lo puedes lograr hasta cuando crees que sí que lo puedes lograr. Entonces, es algo que le recomendaría a la gente. El poder de la mente, hay que tener mucho cuidado porque a veces la mente uno le juega unas jugadas súper locas. Entonces, les recomendaría tenerlo muy en cuenta. Sí, la verdad que yo también confirmo. Yo también estaba como muy, o sea, quería como conseguir clientes y bueno, dije, o sea, los voy a conseguir, no sé cómo, no importa, ya los tengo o como digo, ya tengo un montón, aunque no sea real y bueno, y así van pasando las cosas. Así que la verdad que opino totalmente igual, creérsela hasta que suceda. Así es. Mm, ¿Qué tipo de mensaje te llega de quienes te siguen? Muchos mensajes, no sé, de agradecimiento, o preguntas. Guau, a mí me da mucha risa esa pregunta porque sonará, no sé, raro, pero la mayoría de mensajes que recibo es de gente que está enamorada de mí y me escriben cartas o me No, mandan fotos o me dicen me encantas, tal. Entonces yo muchas veces soy como que, oigan, mi canal es de tecnología, o sea, yo comparto tecnología, ¿qué mensajes son estos? Entonces después de esa categoría de mensajes, yo te diría que ese es el top uno porque no falta que yo haga un preguntas y respuestas y me pregunten si tengo pareja, si cuándo me voy a casar, si me puedo casar con ellos, si le puedo dar una oportunidad. Pero después, la segunda categoría que sí que recibo son mensajes de agradecimiento. Sobre todo yo, quizás cuando a veces me siento mal o cuando dudo de mí, me pongo a ver los comentarios de mi canal de YouTube y encuentro eso, gente agradecida, gente diciéndome, oye, mira, este video que hiciste me ayudó, o mira,
esta explicación me ayudó a pasar el examen o me ayudó a pasar la entrevista de trabajo que tenía pautada. Y ese es el tipo de mensajes que recibo de agradecimiento. La verdad que yo estoy súper fascinada. Yo incluso les tomo screenshot y los guardo en una carpeta porque al final es una razón de seguir. Muchas veces estoy ocupada, estoy cansada y quizás digo, oye, quizás no quiero grabar hoy, me siento mal, pero leo esos mensajes y me reactivan. Y la tercera categoría de mensajes, yo diría que son preguntas. Preguntas de, oye, mira, quiero aprender Python, ¿cómo lo hago? Y yo le digo, tengo en mi canal de YouTube un tutorial de Python. Siempre haciéndome autopromoción, Obvio, ¿no? sí, sí, Tengo sí. en mi sí, y aprovecho, tengo en mi canal de YouTube tutorial de Python, de .NET, de JavaScript, de HTML, de CSS y de muchos conceptos que están en la programación, como programación orientada a objetos, qué es polimorfismo, qué es todo eso. Y pues sí, muchas veces les digo, mira, en mi canal de YouTube te puedo ayudar, ahí hay un video. O muchas veces les digo, mira, puedes hacer esto, esto y esto. Que incluso yo tengo una inteligencia artificial que la gente lo puede buscar en Character AI, que sería CHARACTER.ai. Y a partir de ahí yo tengo una inteligencia artificial que habla como yo, es como yo y está certificada por mí, porque la gente pues en muchas ocasiones me llegan tantos mensajes, no puedo responderlos todos, pero saben que tengo una inteligencia artificial que es mi gemela y les puede ayudar y les puede responder tal como los podría ayudar y los podría apoyar yo. Y es una herramienta gratuita, entonces estoy segura de que la gente le puede sacar de alguna duda o quizás recibir algún consejo que los ayude. Está genial. Sí, la verdad que lo de los mensajes de tu primera categoría sí, también me ha pasado y es como, Dios mío, no tiene nada que ver el Porque contenido. uno ni sabe qué responder. No, no. No, y de verdad, son tantas anécdotas que he tenido que me encantaría contarlas, pero como involucra a otras personas, no quisiera causarles vergüenza, ¿no? Porque hay gente que lo hace de una forma inocente, no lo hacen con maldad, y no creo que sería justo para ellos exponerlos aquí y avergonzarlos, porque al final uno a veces hace cosas y uno no las piensa hasta tiempo después. Entonces, Sí, quiero sí, pensar sí. que ellos lo hicieron ahorita y ya después van a madurar y decir, oye, eso estuvo extraño. Pero sí pasa y creo que pasa con casi que todas las personas que hacemos contenido en redes sociales. Si bien una que es mujer, quizás es más probable que reciba esos mensajes, pero también los reciben hombres y de todo. Pero bueno, yo no juzgo, yo los recibo, a veces yo digo, wow, qué mensaje tan raro, pero están ahí y yo agradezco que me sigan, ¿no? Eso es lo importante, que me sigan y que a veces vean mis videos de tecnología porque aprenden tecnología. Quizás vinieron por mí, pero están terminando aprendiendo tecnología. Eso Sí, sí, es lo sí. importante, ¿no? Acá preguntan, ¿crees que la presencia de la mujer cada vez es más presente en el mundo tech? Pues se podría decir que sí, pero creo que no es algo en lo que me he fijado especialmente. O sea, yo, por ejemplo, estoy en la programación y yo puedo decirte que cuando yo trabajaba en la empresa de programación, que éramos todos programadores, puede ser que ahorita la empresa en la que esté sea yo y quizás una o dos personas más que sepamos de programación, pero anteriormente cuando trabajaba en una empresa donde todos éramos programadores, yo veía puros hombres y yo daba clase en su mayoría a hombres. Incluso yo hoy en día veo mi Instagram o veo mi YouTube y veo mis estadísticas y la mayoría de la gente que me sigue es hombre. Entonces lo que yo he visto en el área de tecnología es que sí, predominan hombres, pero poco a poco se están introduciendo más mujeres en ese field, en esa área. Pero si no es algo en lo cual, no es algo en lo cual he ahondado ni algo que he detallado, pero sí es una tendencia que he visto y bueno, que las mujeres puedan hacer lo que quieran siempre y tal igual que los hombres, ¿no? Todos tengamos oportunidades. Sí, tal cual. ¿Y alguna vez recibiste algún tipo de hate o algún comentario por ser una mujer programadora? Si bien mi primera categoría son mensajes de amor, sí he recibido bastantes mensajes de odio, sobre todo en esta parte de que, ok, soy mujer, pero hago videos de programación, entonces es mentira, entonces no es alguien que me da el guión y yo lo digo, o entonces el único lenguaje que sé o lo único que sé es Scratch. Sí he recibido ese tipo de mensajes y sí siento que han sido orientados más a el hecho de ser mujer que a mis habilidades porque yo creo que cualquier persona que vea mi canal de YouTube puede entender cuáles son las habilidades que tengo en todo este tema, pero gente ignorante hay en todos lados, o gente que dice, oye, es mujer, no sabe nada, pues hay en todos lados también. Y sí, una al ser creadora de contenido se expone más a estas críticas y yo diría que en ese caso lo mejor que uno puede hacer es decir, hay una persona boba, uno no le puede prestar atención a gente boba, listo.
Y me ha pasado eso tanto en el mundo digital como en la vida profesional rutinaria. Gente que dice, oye, sabes mujer, quizás no sabe, ¿no? O, oye, ¿no tendrás algún hombre con el cual puedas charlar? O incluso también me pasó en un curso que nunca me voy a olvidar de mecatrónica creativa, que yo estaba haciendo un proyecto y yo era casi que la única mujer, entonces me tocó un grupo. El grupo como que no quería que yo me integrara con ellos, pero bueno, yo me integré. Y estaba sucediendo un problema en uno de los códigos y yo ofrecí la solución y el chico me miró como que, ay, bueno, está bien, pero no aplicó la solución. Y después sí era la solución que yo dije, pero cuando se la dijo un otro hombre sí le creyó, pero a mí no me creyó. Y sí me dio la sensación de que era eso, por ser mujer, también él era muy reactivo con ese tema de las mujeres, estaba diciendo unas cosas ahí que a mí no me hacían sentido, pero pues sí, sí lo he vivido, pero les digo, al final uno no les puede estar dando atención a gente boba. Si uno le da atención a la gente boba, va a pasarse todos los días discutiendo, porque gente boba hay siempre. Sí, la verdad que es horrible. Sí, también me ha pasado, pero bueno, como que, como decís, gente boba no la vamos a escuchar, así que me Ujú, parece bien que los ignores así. ujú. Sí, sí. ¿Y alguna vez sentiste el síndrome del impostor y cómo lo has manejado? Sí, sí, claro. Yo incluso creo que hace un año o dos, hice un video de cómo atacar el síndrome de impostor y muchas veces es uno darse cuenta de que lo que uno sabe vale y lo que uno sabe no es algo que sepa todo el mundo. Entonces uno siempre puede apalancarse o puede tomar ventaja de lo que uno sabe. Y la forma en la que he podido yo lidiar es fake it till you make it. Es como actuar a que yo soy súper confiada de mí hasta que en el momento en el que se haga realidad digo, ah, bueno, ya funcionó, ya estoy. Y sí, les digo, es algo que también se vive mucho en el área de la tecnología, que uno sabe tecnologías o que uno sabe lenguajes que uno dice, wow, es muy fácil. Espero que no vean que es tan fácil porque si no me van a sacar, pero la realidad es que para uno es fácil, pero para otra gente no, porque uno tiene una habilidad para eso. Lo que yo le diría a la gente, pues, es eso, que nos pasa a todos. Yo diría que no haya nadie en la que no le haya pasado, seguramente también te ha pasado a ti, pero muchas veces es uno ser más empático con uno mismo y decir, mira, lo que yo sé vale y me merezco mejor trato por parte de mí mismo. Porque eso, uno a veces se maltrata con unas cosas que uno dice, mira, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Pues por eso les digo, más tranquilidad. Acá en el chat preguntan, ¿cuál es el lenguaje que más te gusta? Python, 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 Python. Fue realmente el primer lenguaje que aprendí, es uno que utilizo hoy en día y es el que más me gusta. Entonces yo siempre estaré casada con Python. Está buenísimo, yo Y la verdad aparte que de no. Python, ¿tú No, cuál? no, que yo no he profundizado mucho en Python, pero está muy bueno, la verdad. Sí, sí, aparte es open source, te puedes importar mil y un módulos, entonces es bastante útil. A mí me encanta. Perdón, mi papá dice, el mejor lenguaje de todos los tiempos es el respeto. Ay, no, es... No es Python, es respeto. Wow, discúlpeme. Pero sí, en efecto, es el respeto. Ay, Uno siempre Dios. tiene que comunicarse con respeto. Nada Claro que que sí. ver. No, pero... No, pero un saludo a la persona que colocó eso, porque lo importante es estar, ¿no? Sí, sí, Lo mi papá importante es es... No, no, estamos no. aquí hablando de tecnología, nada raro. Ay, bueno, acá preguntan si te recomendás especializarte en un stack específico. Lo habías recomendado, habías hecho un PDF, habías dicho. Sí, yo había hecho un PDF sobre diferentes áreas de programación en las cuales se pueden especializar. Si me permites, la reviso ya mismo y mando el link por aquí. Y si son 13 áreas de programación, también coloco cuáles son los beneficios de esa área, coloco si es un área que está más o menos saturada y también coloco calificación del 1 al 5 sobre la dificultad. Entonces, es una guía donde tienen eso, descripción básica del área, objetivos o qué son las cosas que uno hace en esa área de programación, calificación del 1 al 5 sobre la dificultad, calificación de 1 al 5 sobre la demanda laboral y también menciono lenguajes y herramientas que son más utilizados en esas áreas. Entonces es una guía que tienen disponible por ahí, la pueden ir a checar. Me encanta. La verdad que súper útil. Yo la verdad que, bueno, en tema de desarrollo web como que sí me ha costado bastante entrar en el mundo laboral. O sea, Ujú, como que todavía estoy ahí, no es que tengo algo así firme, pero sí creo que el elegir algo bien específico siempre suma mucho más que, bueno, si solamente sabes JavaScript, claramente está complicado. Pero, por ujú. ejemplo, vos que sabes Python, JavaScript y te centraste en automatización, como que está muy bueno el Sí, poder sí, yo le digo definirse. a la gente, al final el que mucho abarca poco aprieta, siempre va a ser mejor especializarse en una sola cosa y es bueno tener conocimientos de otras áreas,
pero a ti no te van a contratar por tener conocimientos en todas las áreas, te van a contratar por tener más conocimiento en una que ellos necesiten. Entonces es lo que yo les recomendaría, especialícense en una y aprendan de las demás, pero tengan una especialización muy, muy clara. ¿Sentías que te faltaba algo para encontrar trabajo o simplemente fue sencillo ya que el stack que elegiste no estaba tan saturado o cómo fue? Sí, pues te podría decir que el que yo escogí estaba un poquito saturado y creo que la habilidad que me costó mucho al inicio, también diría que hoy en día ya no, era la confianza al hablar. Yo hablaba, pero me trababa o decía, oye, ¿cómo reinicio esto? Espera, estoy en reunión, no lo puedo reiniciar. Entonces sí fue algo que en un principio me falló, sobre todo porque como había que explicar conceptos de tecnología, y eso sucede en muchas entrevistas, uno tiene que o hacer algo o explicar algo. A mí se me dificultaba, también me ponía nerviosa y decía como que, ay Dios mío, ¿será que me voy? Tranco la llamada, digo que se me fue el internet. Y es algo que en ese momento me pasaba. Ya hoy en día con la práctica hablo como una lora y hablo y hablo y hablo y hablo y no me trabo tanto como lo hacía en ese momento. Pero pues sí fue algo que en mi momento me faltó y creo que también es algo que puede llegar a pasar en los programadores, que uno quizás como no esté tan acostumbrado a hablar, hable y se trabe y pierda confianza y no sepa explicar bien las cosas. Entonces yo diría es algo que es una habilidad que se puede aprender como cualquier otra, así como uno aprendió a programar, puede aprender a comunicarse mejor y hablar mejor. Y es algo que siempre se aprecia bastante. Y fue a mí algo que me costó y algo que muchas veces me restaba oportunidades porque el no saber explicar lo que pensaba era como que si no estuviera pensando bien. Entonces es algo a considerar y es algo que no he visto mucha gente decir. Sí, la verdad que para mí la comunicación es clave, creo que es de las habilidades más importantes también a la hora Ujú. de cualquier cosa en la vida que necesites. Así es, la comunicación y el saber venderse uno mismo, porque muchas veces uno está en una entrevista y a veces te pones contra las cuerdas, ¿no? A veces te pasan unas preguntas que uno dice, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero con tus habilidades de comunicación puedes salir de esas situaciones que en ocasiones son difíciles y con las habilidades de ventas les haces saber que con lo que tú sabes puedes ayudarlos con los que ellos necesitan, que también es muy importante. Uno cree que las ventas no tienen nada que ver, pero uno hace ventas todos los días, entonces es muy importante también. Eso sí, hacer ventas no es hacer calza, hacer ventas es saber lo que la persona necesita y uno tener la seguridad y la certeza de que uno lo puede complacer esa necesidad o la puede resolver. No, no es call center, gente. ¿Viste que haya algún concepto de programación que te haya costado aprender? La programación orientada a objetos fue, Dios mío, fue tan difícil de aprender, te diría incluso más que JSON Web Token, porque yo veía diferentes videos y en diferentes videos se explicaba de una forma diferente y yo decía, bueno, ya la entendí, pero veía otro video y era todo lo contrario a lo que me habían explicado y que entonces quedé mal. Y sí fue un concepto que al inicio fue muy, muy difícil, pero bueno, ya hoy en día lo conozco y tengo un video al respecto en mi canal de YouTube. Sí, Les la verdad digo. que coincido con ese tema también. Yo creo que fue de los que más me costó. También, Ujú. bueno, estructuras de datos, pero programación de objetos en mi universidad. Nosotros programamos un papel con Java. Mm. Y lo di 3 veces el parcial, porque llegué hasta el final. Ujú. Y el final lo di 3 veces. O sea, no, posta que lo sufrí demasiado, pero bueno, ya Sí, pasó. sí, de verdad es un concepto que cuando uno ya lo entiende, uno dice es fácil, pero todo el proceso que uno debe pasar para entenderlo tiene sus temitas. ¿Hay algún proyecto que sueñes con realizar? Sí, hay diferentes proyectos que sueño con realizar. Yo diría que ahorita el que tengo es hacer algún curso de ingeniera. Puede ser algún curso de programación de IA, lo que tenga, es un proyecto que tengo en mente. Entonces, suscríbase a mi newsletter en ingeniela.com/registro para estar al pendiente de eso. Porque si se registran, lo más seguro es que si lanzo el proyecto y ustedes ya están registrados en mi newsletter, les va a llegar con un descuento. Entonces, véanlo por ahí. Ya voy a pasar el link por acá para que la gente lo tenga Dale. en cuenta. Estamos. ¿Y hay alguna aplicación o algo loco que te gustaría algún día programar o desarrollar? Algo que estoy haciendo en este momento, que no consideraría yo que es algo loco, pero es no sé cómo se puede decir en español, pero es como un registro de gastos y ganancias. Por ejemplo, si yo gasto $15 en, supongamos, comprar cosas para la casa, lo anoto. Y cosas para, si recibí mi sueldo, lo anoto. Y eso es algo que ya existe, pero he pensado en diferentes mejoras que yo como lo utilizo todos los días, pues digo, wow, esto se puede mejorar así, así, así
como ninguna aplicación me termina de satisfacer, he estado pensando en crear la mía y quizás mi mundo, mis redes sociales no se basan en finanzas, pero es una idea que tengo por ahí puesta. Está bueno. ¿También te Estaría interesa bueno. ese tema de finanzas? Me has dicho que estuviste a punto de estudiar o estudiaste un año. Sí, sí, comercio internacional. Al final las finanzas, uno cree que sabe administrar su dinero hasta que se da cuenta que no. Hasta que se da cuenta que uno dice, Dios mío, nada más tengo un ingreso, no tengo dos ingresos, o sea que si me quedo sin mi ingreso ya no tengo nada, o que es un ingreso pasivo y activo. Y al final es un mundo que le recomiendo estudiar a cualquier persona que esté recibiendo un sueldo o cualquier persona que le interese recibir un sueldo, porque las finanzas pues son las bases de todo. Si uno no tiene dinero, ya uno se queda sin casa, se queda sin carro, se queda sin agua, se queda sin luz. Y no considero que las finanzas sea algo que la escuela te enseñe. Creo que quienes investiguen de finanzas van a saber por qué la escuela nunca te lo va a enseñar. Y al final es algo muy importante porque si uno no aprende de finanzas y uno no aprende cómo manejar su dinero, habrá otras personas que lo manejen por uno y al final eso te va a dejar seco, sin plata. Por eso hay que tener eso muy en cuenta y con mucho cuidado. Bueno, estaremos esperando la aplicación entonces. Y Bueno, claro, la van a tener por ahí. Quienes estén inscritos a mi newsletter los van a recibir de primero, cualquier actualización o por ahí. acá preguntan si usas Obsidian o Notion o qué herramientas utilizas en tu día. Utilizo las dos, de hecho. Notion lo tengo y lo tengo, de hecho tengo el Notion pago porque me gusta tener mis tablas y mis cosas con gráficos. Notion es algo que yo recomiendo. Incluso hubo una vez que grabé un video sobre Notion, pero no lo llegué a subir. Voy a ver si puedo grabar otro. Y también utilizo Obsidian. Obsidian, como tú les puedes instalar cositas que hace la comunidad, te da mucha más expansión que Notion y también es algo que utilizo las dos realmente. Sobre todo utilizo también el Draw, que es Excalidraw y es una herramienta que te permite dibujar y almacenar tus dibujos en Obsidian. Y ya que yo estoy haciendo automatizaciones, necesito tener muy en cuenta los diagramas de flujo y lo mismo, el viaje del consumidor es algo que me ayuda bastante. Y bueno, también administro mi día a día con Notion y con Obsidian también. Entonces les recomendaría al 100% esas herramientas. Están muy buenas. Yo la verdad que Obsidian no la he usado mucho, pero Notion sí, todos los días. Sí, sí, y Obsidian es como una versión mejorada de Notion, solamente que tú la tienes descargado en tu computadora y tienes todo centralizado tú misma en tu computadora, lo cual a veces puede ser difícil si estás desde diferentes dispositivos, pero es bastante bueno para manejar mejor tu seguridad y saber que si Notion desaparece mañana o te eliminan tu workspace, va a seguir ahí tu Obsidian. Entonces, hay una recomendación ahí para la gente. ¿Hay algún área de tecnología que nunca aprendiste, pero te interesaría aprender en algún momento? Desarrollo de videojuegos. Dios mío, yo vi que la gente que hace videojuegos, bueno, minijuegos o experiencias en Roblox, gana mucho dinero, porque al final como son niños jugando en Roblox, buscan tu minijuego, se lo ponen a jugar y ganas plata. Y a mí me encantaría tener el tiempo para poder aprenderlo, pero bueno, sin, es algo que está ahí, incluso creo que hay gente que hace videojuegos con IA y pueden tener un ingreso pasivo de hasta $1000 al mes. Entonces, véanlo por ahí. Si tienen tiempo, vean los videojuegos que se hacen en Roblox. Son muy, muy avanzados. E incluso Roblox tiene como su propia engine, como su propia máquina. Y puedes hacer de verdad videojuegos de lo que se ocurra a uno. De verdad es increíble lo que se puede hacer en Roblox. Que es un juego para niños, pero hay oportunidades de negocio por ahí. Tomo nota. Ajá, tomen nota, Roblox. Sí, sí, sí. ¿Tuviste en algún momento alguna mala experiencia con algún compañero de trabajo? Te diría que con compañeros de estudio he tenido más malas experiencias que con compañeros de trabajo. Con compañeros de trabajo sí he llegado a tener problemas, sobre todo porque a veces, ok, sucedió este problema o este error y yo como profesional doy mi recomendación y mi compañero como profesional da su recomendación. Eso es totalmente válido, que dos profesionales tengamos un problema y demos una solución. Pero sí me ha pasado que quizás hay compañeros que dan sus recomendaciones con superioridad o quizás intentando hacer sentir inferior a una persona. Por ejemplo, cuando yo estaba en el área de academias, sí me llegó a pasar que algún compañero de trabajo que me estuviera apoyando tratara un poco mal a los estudiantes porque no entendían cosas, porque no supieran cosas. Y al final yo lo digo, el aprendizaje es para todos. Uno no se puede estar molestando porque alguien no sepa algo. Está aprendiendo y es válido que esté aprendiendo. Y sí llegué a tener problemas justamente en eso, que en la programación hay gente con ego
y que, wow, si no sabes algo, entonces eres la peor basura del mundo. Y con eso sí he llegado a tener problemas, pero han sido no tantos y poco a poco ya la gente deja de comportarse así. Entonces sería solamente en eso. ¿Y tenés alguna rutina o algo que hagas antes de escribir código o empezar a trabajar? Hay ocasiones en las cuales me gusta empezar a escribir código sin haber desayunado o sin haber comido nada, porque cuando uno come, el cuerpo se está enfocando en procesar la comida que ingeriste. Y cuando eso pasa, el cuerpo se empieza a enfocar en dos cosas. Ok, si estás escribiendo código después de comer, tu cuerpo se enfoca en procesar la comida que te comiste y de paso pensar en código. Y muchas veces lo que hago es no desayunar, resolver ese primer error que sé que tengo que resolver en el día y ya después desayunar. O otra rutina ahí que tengo puede ser caminar, lo mismo, camino unas vueltecitas ahí, unos 15 minutos dentro de mi casa y ya después digo, bueno, estoy fresca, voy a comenzar. Es lo que hago. Me parece un trucazo el primero. La que sí, me ha pasado que poner que me he despertado muy temprano, no suele pasar, Ujú, pero un día sí me desperté tipo 5 de la mañana y me ujú. puse a resolver unos problemas de programación de la facultad que no me salían y no sé por qué yo me desperté y me salió todo. Y no había desayunado, entonces creo Sí, que tiene sí, sentido. La que sí, es un tip sí. que lo voy a incorporar. Se los recomiendo, pero claro, recuerden desayunar, porque a mí me ha Sí, pasado que me enfoco tanto que se me olvida desayunar y después digo, wow, tengo hambre, pero tengo mucha hambre y uno como que se está desmayando ahí. sí, 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 sí. está bueno. Acá Ujú. preguntan, ¿qué opinás de los seniority? Los seniority. Supongo que es esto mismo de, ok, programador junior, programador senior, programador, no sé, máster, lo que sea. ¿Cierto? Para asegurarme de Sí, que sí, yo creo que sí. contesté bien. Va, yo entendí lo mismo. Ajá. Yo sí estoy de acuerdo que en una empresa, ok, haya juniors y haya gente que es senior, porque al final el senior apoya al que es junior. Pero muchas veces, y la experiencia que yo he visto y que yo he tenido, es que el junior comete un error, que ese es totalmente normal, y el senior le da un regaño que quizás no amerita el error. O sea, es un error pequeño y el senior dice, no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Porque para el senior hay cosas que son obvias y para el junior obviamente no, porque es junior, porque no tiene 5 años de experiencia como tiene el senior. Y sí es algo que he visto y que bueno, muchas veces cuando uno ya se convierte en senior es algo que uno debe cuidar mucho. Y también cuando uno es senior tiene que tener muy en cuenta qué es lo que está haciendo el junior para evitar que cometa errores. Porque muchas veces los juniors cometen errores por falta de atención del senior. Porque el señor no hace nada y pretende que el junior lo haga todo, pero el señor, usted está ahí para supervisar, supervise, ayude, haga algo, no, Sí, no es sí, una sí. piedra para que se quede quieta. Entonces, sí, sí es un problema que veo, pero vaya, no están todos los seniors, o sea, está en los que peor autoestima que tienen y más se quieren sentir superiores ante la gente. Pero les digo, gente loca hay en todos lados, gente boba hay en todos lados. Uno cuando crece se da cuenta de eso. Gente boba hay en todos lados y uno muchas veces tiene que ignorar a la gente boba y pasar a lo demás. Sí, la verdad que sí. ¿Y te gusta trabajar remoto o has trabajado presencialmente? ¿Qué te gusta más? He trabajado presencialmente, pero no en programación. Yo trabajaba como peluquera y barbera hace unos años atrás. Y wow, el problema que yo veía en trabajar remoto era que en el trabajo que yo tenía me la pasaba parada. Y cuando tú te la pasas parado tantas horas, ya es un problema. Y tantos días seguidos también es otro problema. Y también el problema que yo veía era que la zona en la cual yo cortaba pelo no me quedaba tan cerca de la casa. Entonces yo tomaba un autobús que me dejara cerca y de ahí tenía que caminar como 20 minutos porque a la zona a la cual yo tenía que llegar no se llegaba en autobús. Y la experiencia que yo tuve fue esa, de trabajar parada y de tomar el autobús y aún así caminar porque el autobús no me dejaba donde yo quería. Entonces, cuando uno tiene carro o cuando uno tiene moto, las cosas son más fáciles, pero la experiencia que yo tuve de trabajar en presencialmente fue bastante agotadora. Y por eso yo hoy en día solamente trabajo online, es lo que se me hace más cómodo y tengo mi oficina dentro de casa para asegurarme de que todo esté bien y es lo que a mí se me hace más cómodo, pero hay gente que quizás cuando trabaja remoto no son tan productivos ni cosas del estilo y por eso yo digo tener siempre anotadas las tareas del día y tener bastante en cuenta que esas tareas están para que los haga uno, entonces uno tiene que completarlas y hacerlas. Es lo que yo hago y lo que yo opino. ¿Cómo sos de especificar las tareas? ¿Son muy largas o tratas de dividirlas en más pequeñas? Sí, lo que yo hago es eso, recibo una tarea y veo, la intento describir, porque muchas veces a mí me mandan una tarea o me dicen algo que yo tenga que hacer y no entiendo. Entonces, tengo la tarea y la describo
y se lo puedo volver a enviar al cliente o a la persona que me mandó la tarea para yo entenderla bien. Y una vez ya tengo la tarea y la descripción, empiezo a colocar un paso a paso de cómo yo la solucionaría. Ok, me mandaron el mismo ejemplo de antes, arreglar el botón. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Verificar dónde está el error, enviar el reporte dónde está el error, arreglarlo y implementar los cambios a producción. Y es lo que yo hago. Y a veces cuando una tarea es muy, muy grande, la divido en subtareas y que cada subtarea tenga su descripción y su paso a paso. Está muy bueno, me gusta. Sí. ¿Sentís que es importante compartir lo que aprendés y por qué? Sí es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque uno aprende mucho cuando uno enseña. Tú puedes aprender leyendo, puedes aprender practicando, pero literalmente la mejor forma de aprender es enseñando. Porque cuando tú enseñas, eso que tú ya aprendiste es conocimiento doble. O sea, estás repitiendo, estás hablando lo que aprendiste o quizás lo estás mostrando y lo estás poniendo en una diapositiva y estás solucionando problemas o solucionando preguntas sobre el tema que tú aprendiste. Entonces es triple aprendizaje por todos los lados. Y es algo que sí recomiendo mucho porque el aprendizaje es para todos y puede ser que la perspectiva que tú tengas sobre cierto tema o sobre cierto concepto sea útil para los demás. Y al final, si tú quieres hacer un tutorial de YouTube, la gente puede ver mis primeros tutoriales. Era una diapositiva que yo hacía en PowerPoint. Yo me ponía con el micrófono de la laptop a explicar. Ni siquiera yo tenía cámara. Ahorita hoy en día puedo tener un micrófono y hoy en día puedo tener la cámara, pero en ese momento yo no lo tenía. Entonces yo hacía lo que podía. Y es lo que le recomiendo a la gente. Al final es el aprendizaje para todos. Y si tú enseñas algo, aprendes el doble y ayudas a la gente. Y de verdad no hay nada que sea más lindo que alguien te escriba un mensaje que te diga, oye, me ayudaste con este video, me ayudaste con esto que hiciste. Les digo, pruébenlo, inténtenlo, atrévanse porque funciona y ayuda bastante. No solamente te ayuda a ti, ayuda al otro también. Sí, la verdad que es verdad, siempre que, bueno, si sabes explicarlo es porque realmente lo entendiste, Sí. creo yo. Ujú. ¿Preferís programar de día o de noche? Qué pregunta tan buena. Ahí sí me quedo un poquito pensativa. A veces me gusta programar de noche porque siento que las responsabilidades más difíciles del día ya las superé, pero muchas veces tengo que solucionar un error que es tan difícil que no la puedo hacer de noche porque va a requerir mucha energía mental, mucho esto, entonces depende. Si es algo simple o es algo que es para mí o es algo que no amerita ni mucha seriedad ni mucha complejidad, me gusta programar de noche. Pero si es algo difícil, que está con urgencia y que es muy importante, me gusta programar de día. ¿Sos de escuchar música cuando programás o preferís totalmente silencio? Depende, porque a veces me gusta escuchar algún podcast mientras programo, porque programo y me quedo escuchando el podcast ahí 2 minutos y después digo, ah, bueno, continúo. Y a veces cuando también es un problema o cuando es un código que es largo, que tiene complejidad, lo que hago es ponerme 2 audífonos, los mismos que utilizo para escuchar música, pero no les pongo nada o les pongo algo que es como, creo que se le dice sonido blanco, que es como un sonido de Sí, tss, sí, que sí. me relaja y me ayuda a concentrarme. Sí, el ruido blanco a mí también me ha ayudado muchísimo. Sí, sí, ayuda bastante. Estamos aquí liberando nuestros secretos. Sí, sí, sí. Ruido blanco. Espero que anoten todo porque la verdad que esto vale oro. El ruido blanco, de verdad les digo. Pruébenlo y van a ver lo útil que es. Y de verdad que uno programa y pasa 3 horas y uno dice, wow, ¿cuándo pasó las 3 horas? Sí, encima ni te das cuenta. Súper raro el ruido, Sí, pero como que llega un sí. momento que ya ni lo escuchás. Ujú, exactamente. Ahí gente anoten, tienen que tener su libreta, anotar Sí, sí, todo. sí. Yo cuando edite esto voy a tener que anotarme todo porque muchos... Sí, muchos truquitos. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambió tu vida desde que sabes programar? Yo diría que mi vida cambió para mejor, porque cuando yo era peluquera y cuando era barbera, yo era peluquera y barbera, se ganaba dinero, pero no tanto. Y aparte uno muchas veces tenía que lidiar con el cliente. Había gente que te decía, oye, pero no le pusiste a mi hijo el corte que te pedí. Y es como que, señora, claro que sí se lo hice. O sea, ¿qué me está intentando decir? Entonces, cuando yo empecé en la programación, me empecé a dar cuenta que, ok, yo desde mi casa podía empezar a ganar dinero y podía empezar a ganar bastante bien, porque yo como peluquera y barbera ganaba lo suficiente para ir y venir y comprar 3 cosas, pero no tanto. Y con la programación sí fue donde yo encontré ese lugar en el cual se podía ganar bastante bien y sí, ameritaba bastante energía mental, pero no era energía física, no era ponerse a pelear con el cliente, aunque en ocasiones sí, pero en muy contadas ocasiones, pero la peluquería era algo que casi que diario. Entonces a mí fue algo que me ayudó, algo que me apoyó bastante y al final fue algo que cambió a mi vida para mejor. Incluso hoy en día
Programo casi que todos los días, no solamente en el trabajo, sino también como hobby, como algo que a mí me gusta. Y muchas programaciones y automatizaciones de ingeniera las he hecho yo, porque es como que voy a contratar a alguien para hacer algo que a mí me apasiona, para eso lo hago yo, que me apasiona. Entonces sí es algo que yo he hecho y me encanta la programación. Por eso la enseño. Sí, más vale. Quizás hoy en día no la enseño tanto como antes, porque me parece que muchos de los conceptos que pudiera enseñar ya los enseñé, pero quién sabe si algún día hago algún video de alguna nueva herramienta o de algo por ahí. Estén pendiente a mi canal de YouTube, ando subiendo videitos. ¿Te gustaría en algún momento hacer algún curso? Sí, 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 en efecto es algo que estoy pensando y así como mencioné anteriormente, podría ser de IA o de programación. Por eso les digo, suscríbanse a mi newsletter para que les lleguen correos con descuento cuando lo saque. Con descuento o con regalo. Quién sabe quién pueda participar por ahí. ¿Qué es lo que lo que más te gusta de programar? Yo diría que lo que más me gusta y lo que más me agrada es esa sensación eso de cuando uno por fin soluciona un error. Uno dice, ay, Dios mío, ya listo, puedo pasar al siguiente error, pero ya solucioné este, es lo que más me gusta. Sí, sí, esa dopamina. Esa Sí, sí, euforia que sí. uno se siente como si uno fuera ganado un premio, un campeonato. Sí, sí, Pero sí. pues sí, es de cierta forma ganar un premio, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y alguna vez te comparaste mucho con algún programador o cómo manejas eso? Me llegó a pasar que cuando empecé a programar me comparaba con mi amigo Aurelio, porque él es muy bueno, incluso hoy en día él sigue programando, es muy bueno, pero siempre fue una comparación por admiración, no por envidia. Entonces era algo que yo hacía en su momento, que incluso hoy en día me puedo llegar a comparar con ciertas personas que, por ejemplo, en el nicho de la tecnología son más grandes que yo, pero me comparo no por envidia, sino por ese deseo de mejorar y esa admiración a la persona. Y es algo bastante sano que le recomendaría a la gente. Y siempre, si uno se compara, no compararse con todo lo bueno que tenga una persona, ¿no? Porque yo me comparo con a una persona de la calle y empiezo a comparar las cosas buenas que tiene esa persona con las cosas buenas que tengo yo y siempre uno va a salir perdiendo. Porque uno cuando se compara con una persona, uno no sabe los problemas, ni los errores, ni las desventajas que tiene esa persona. Uno solamente ve lo lindo y se compara con lo lindo. Entonces, muchas veces uno tiene que tener en cuenta que todos somos humanos, todos tenemos fallos y siempre que uno se compare, ser realista, porque uno no puede poner a alguien en un pedestal, sobre todo si es alguien que verdaderamente no conoce. Entonces, es algo con lo que sí he lidiado, pero hoy en día he aprendido a lidiar mejor con ello y lidiar con ello de tal forma que me beneficie y que me ayude. Sí, está bueno porque de cierta forma tenés como un estándar al cual querés llegar y siempre vas a poder llegar por lo Ujú. menos cerca o incluso más lejos de eso. ¿Te cuesta pedir ayuda cuando te trabas? Antes yo pedía ayuda en Stack Overflow o colocaba mis dudas en un foro. Y cuando la gente del foro no me podía ayudar, yo le preguntaba a algún compañero de trabajo. Yo lo que hago hoy en día es utilizaría, le envío todo el contexto y toda la información a la IA para que me ayude a sacarme de esta traba. Y ya cuando la IA no puede, busco en internet y ya cuando internet no puede, sí le pregunto a algún compañero, pero naturalmente me enfoco en intentar resolverlo por mi cuenta y intentar llegar a una solución yo. No porque me cueste pedir ayuda, sino porque muchas veces uno se encuentra con problemas que con una búsqueda en internet o con una pregunta a la IA se resuelven. Sí, 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 más vale. La Ujú. verdad que la IA hoy en día resuelve el Resuelve 90% de todo. cosas por lo menos. Sí, 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 resuelve todo y ayuda mucho. Sí, sí, sí. Y agiliza también demasiado. ¿Cuál fue el proyecto que más te desafió hasta ahora? El proyecto que más me desafió hasta ahora, de programación, sí han habido proyectos que me han desafiado y que han sido difíciles, pero han terminado surgiendo. Pero yo te diría que el proyecto que quizás hoy en día se me complica más es el mismo proyecto mío de mi marca personal, Ingeniela. Como a veces no tengo tiempo, tengo que ver cómo sacar tiempo, o como por ejemplo tengo un fin de semana libre y yo digo, wow, quisiera irme para la playa, pero tengo Ingeniela, tengo que grabar videos, voy con eso. Y si bien Ingeniera es un proyecto que me encanta y cuenta como un proyecto, es una marca personal, en ocasiones se me complica mantener el ritmo y hay semanas donde puedo mantener un mejor ritmo que en otros, pero poco a poco es algo con lo que estoy lidiando. Y si bien ya tengo 2 o 3 años con Ingeniera, creo que los últimos 2 sí han sido de hacer contenido, es algo con lo que sigo lidiando y con lo que sigo aprendiendo, porque en creación de contenido hay muchas cosas que no se ven, muchos procesos que la gente nunca llega a ver, pero sí llega a ser algo extenso. Eso sí, tampoco es que sea la NASA, ¿no? Tampoco es que sea muy complejo. Tiene sus niveles, pero en mi caso, por no tener tanto tiempo, se me complica avanzar con eso, pero también puede contar como que Ingeniero es el proyecto que más me emociona, más me enorgullece y que, wow, espero en algún momento poder sacar más tiempo para dedicarle. Sí, yo creo que sí.
Vas a poder. Esperemos. ¿Hay alguna frase o idea que te repetís cuando te frustras? Hay una frase china que se llama Wang Hai Tou Nan, que dice que todas las cosas son difíciles al inicio. Y uno cuando programa, uno empieza a aprender un lenguaje de programación y es muy difícil, pero es difícil al inicio. Uno aprende una herramienta y es difícil, pero es difícil al inicio. Y muchas cosas que yo he empezado a aprender son difíciles, pero son solamente difíciles al inicio. Entonces cuando me frustro, cuando digo esto qué es, no lo entiendo, me repito la frase Wang Hai Tou Nan. Todas las cosas son difíciles al inicio y ya en algún momento será fácil. Que yo te aseguro, por ejemplo, a ti, que cuando tú empezaste a programar era muchísimo más difícil que ahora. Quizás ahora es más, tiene dificultad, pero es mucho más fácil que antes. Entonces eso es lo importante a veces, empatizar con uno y darse cuenta que muchas cosas son difíciles, todo es difícil al inicio, simplemente es cosa de acostumbrarse a aprender y seguir adelante. O a tonar, así se dice. Bueno, cuando te empecé a seguir, me acuerdo que un día publicaste esa frase y me encantó, la verdad. Me encanta. Ujú. Estaba muy buena. Ujú, Me la sí, anoté. es que es la realidad al final. Todo es difícil al inicio, todo, todo, todo. ¿Cómo influye tu historia personal en la forma que aprendes a programar? Yo te diría que cuando yo comencé a programar, pues sí, era más difícil de lo que me resulta ahora. Hoy en día ya es algo mucho más repetitivo. Y el hecho de yo aprender a programar, pues bueno, al final yo transicioné de ser peluquera y barbera a ser programadora. Yo creo que eso es un gran avance. Y otra cosa que también pudiera decir es que, por ejemplo, el hacer ingeniera me ha ayudado con oportunidades de trabajo porque pues al final uno siendo creador de contenido consigue contactos y esos contactos te ayudan a conseguir clientes o proyectos mejores, algo que a mí me ha ayudado bastante. Y el hecho de aprender a programar, pues es algo que se vive todos los días en la programación, incluso cuando se supone ya sabes. Entonces, pues sí es algo que me ha ayudado siempre y yo creo que la programación incluso ha sido algo que ha impactado en mi vida personal, porque ahora pienso como que en un paso a paso, ok, que me surgió este problema, ¿dónde está el problema? ¿Cómo lo arreglo? Reporto el error, listo, ya vamos. Y pues sí, es algo que me ha ayudado muchísimo, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Y diría yo que hasta en mi vida social, porque yo aprendí a comunicarme mejor, para comunicarme mejor en mis videos, en las entrevistas, en las reuniones, y al final es algo que en mi vida personal me ha ayudado mucho. Súper lindo, sinceramente. Ujú. ¿Y tenés algún error que tuviste en algún momento que te hizo casi abandonar esto de programar o crear contenido? A mí una vez me funaron. Ah, Una vez en TikTok, entonces sí. voy a explicar el contexto. Yo hice un video, había un chico que estudiaba comunicación social e hizo un video diciendo como que, oye, tú eres ingeniero y dices que comunicación social es fácil, entonces dime las conjugaciones del verbo satisfacer. Hizo un video así random y yo respondí con un video random de risa, conjugándole el verbo satisfacer y, ¿sabes? Literal en la descripción del video decía humor. Entonces yo al final del video dije como que, oye, y tú que eres comunicador social, suma esto. Y puse la imagen X más 2 es igual a qué. Entonces lo hice como un chiste de, ok, X más 2 a qué iguala. ¿Cuál es el resultado? Y Olivia, yo hice ese video de risa, literalmente en la descripción del video decía humor. Sí, sí, sí. Y cuando yo me pongo a ver los comentarios de ese video, Olivia, me estaban matando y me estaban masacrando porque yo estaba criticando la carrera de comunicación social, porque entonces yo era parte del problema de la gente que criticaba la carrera, porque yo era una ignorante y no sabía de qué se trata la carrera. O sea, me estaban quemando. ¿Y qué pasa? Yo empecé a responder los comentarios diciendo, mi gente, es humor. Ahí Sí, sí, lo sí. dice en la descripción. Y la gente se atacaba como que no, pero es que tú no sabes hacer humor. Y había gente que se reía, pero había otra gente que se ofendía y era terrible. Al final lo que tuve que hacer era que en los comentarios, aparte de que había gente que me insultaba, había gente que se estaba peleando con otras personas porque la gente decía, comunicación social es difícil. Y había alguien que le respondía, ingeniería es más difícil. Y entonces se hacía un problema ahí en los comentarios. Entonces, aparte de que yo recibía críticas, mi comunidad se estaba peleando con la otra comunidad. Incluso llegó alguien a hacerme un video y Olivia, yo quedé destrozada porque nunca en mi vida yo había recibido tantas críticas. Y fue por un video de humor, ni siquiera fue por un video donde yo quisiera insultar a la gente que estudiaba comunicación social. Fue con humor. Y wow, al final sí fue algo que yo dije, Dios mío, creo que esto no lo soporto, tanta gente criticando y tener que darle explicaciones de que a la gente de que es humor cuando el propio video lo dice. Y por el tono irónico del video se denota que es humor.
pues sí fue algo que me afectó. Fue algo que de hecho sí me hizo considerar bastante el alejarme de la creación de contenido, pero bueno, al final me acuerdo que el chico al cual yo le hice ese video de conjugar el verbo satisfacer, le escribí y le dije, oye, discúlpame si el video te ofendió. Y él me dijo que a él le encantó el video, pero que muchas veces yo tenía que saber que en la creación de contenido la gente puede interpretar las cosas como quiera. Puede ser de humor y la gente lo puede interpretar como una crítica o como una opinión destructiva. Y eso lo tenía que tener más en cuenta yo. Entonces tomé su consejo, eliminé el video y seguí haciendo otros videos más. Y justamente tomando en cuenta eso, que muchas veces uno sube algo por humor, pero la gente lo puede interpretar como quiera. Muchas veces no lo interpretan como uno desearía que lo hagan. Y uno no se puede estar poniendo ahí, oye, es humor, interprétalo bien, porque no, cada quien tiene su interpretación. Fue algo que me afectó, pero bueno, ya hoy en día pues no me sucede lo que me sucedió en aquel momento, que fue hace ya como año y medio, pero todavía me acuerdo. Y en cuanto a la programación, wow, sí te diría que ese error que tuve de las tablas, de agregar 2 tablas y que se borraran todas, fue algo que me afectó mucho, porque me di cuenta que pequeñas acciones que uno considera indefensas pueden arruinar todo un proyecto. Entonces, pues bueno, tanto el error como de creación de contenido como el error que tuve de programación fueron 2 errores humanos, normales, aprendí de ellos y ya hoy en día procuro no hacerlos tanto. No, el error de TikTok, una lástima, porque sí, la verdad que pasó mucho que uno trata de hacer humor y no lo terminan Sí, sí, entendiendo. sí. ¿A ti alguna vez te ha pasado eso, que te intenten dar o algo así? No, por suerte la verdad no, creo que no me han Ajá. funado, digamos. Lo único que me ha pasado recientemente, pero creo que no era solamente un ataque a mí, sino que en Ujú, un foro ponían como, estas chicas saben programar y pusieron una foto mía, pero bueno, ujú. y había un montón de comentarios que eran muy, muy tontos, Sí, como sí. que los hombres por biología soportan más la soledad y saben programar mejor por eso. Cosas así que uno dice, ¿qué hice, por Dios? No, no. Pero No, bueno, no, creo que eso fue como lo peor. Después como que no me ha pasado nada. O como que, no, si me ponen un comentario feo, trato de no leerlo mucho y ya está, tipo, ujú. no le doy mucha bola. Sí, y es que quizás la gente no se da cuenta, pero cuando una persona te critica, uno dice, bueno, es una, pero cuando son tantas, uno empieza a pensar que el problema está en uno, que el error está en uno, que hay algo que el problema es uno, el error es Sí, sí, uno. sí. Y muchas veces no es así, muchas veces hay gente que cree estupideces de uno y uno simplemente tiene que considerar que es una persona boba, no le presta atención, chao, éxitos con su vida. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si en algún momento me pasará, pero bueno, tomo el consejo. Esperemos que no hagas videos de educación social. No, yo creo que No, sí, pasa que para mí también, que a veces capaz las carreras humanas o sociales no tienen el mismo humor que alguien de nuestro palo. Yo creo que no. Y Sí, bueno, puede pasar. La verdad, no pasa nada. sí, 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 o sea, como que uno dice, ay, programación frontend, qué fácil, qué fácil, y el programador frontend viene y dice, jajaja, súper fácil. Pero cuando uno hace su humor en otras carreras, la gente dice, no es fácil y nuestra carrera es súper importante para el mundo, para la existencia, tú vives gracias a mi carrera y uno se queda como que, wait, espérate, yo no lo dije por ahí, es humor, relájate. Vete Sí, una sí, Dios, literal. Otra pregunta, ¿y qué aprendiste sobre la vida gracias a programar? Muchas veces cosas en la vida requieren un paso a paso y requieren un sistema, aunque uno no lo crea así. Al final, así como uno aprende a programar, uno puede aprender muchas otras habilidades que se suponen son naturales, ¿no? Como por ejemplo hay gente que son comunicadores fantásticos de forma natural, pero bueno, eso se puede aprender con la programación. Yo cuando empecé a programar veía a mi amigo Aurelio que hacía de todo y yo decía, wow, eso es un talento natural, yo nunca voy a poder. Y llegó un punto donde yo sí podía hacer cosas que él hacía. Entonces al final es eso, la programación me enseñó que sí, muchas habilidades se pueden aprender, así como tú hoy no eres buen programador, no significa que mañana sigas siendo mal programador, sino que toda habilidad tiene un aprendizaje, lleva un aprendizaje y hay que tener mucha paciencia, porque la programación, wow, si necesitas algo es mucha paciencia. Demasiada, diría yo. Sí, Dios, sí. ¿A ti te ha pasado alguna vez que has perdido la paciencia con algún proyecto? ¿Has pensado en tirar la toalla o no es algo que te haya pasado aún? Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, siempre trato de seguir de igual forma porque siento que no tengo otra opción. Así que Sí. simplemente lo hago y bueno, como se pueda. La vez que peor la pasé fue con una materia nomás, porque digamos que trabajo apenas estoy comenzando. Y es que realmente no me salían, no entendía bien las estructuras de datos, que todavía las sigo aprendiendo. Pero bueno, como que no entendía y me frustré mucho
nada, la verdad que estaba brotada en la cara, o sea, estaba como muy frustrada, no entendía nada. Viste esos momentos en los que ni siquiera querés salir de tu casa porque no entendés Sí, y quiero quedarme acá hasta entender. sí, sí. Y adivina quién tiene un video en YouTube sobre estructura de datos. Tengo un video, a ver si te puedo apoyar, lo puedes ver luego. Bueno, la verdad que Pero sí, sí. la estructura de datos es que hay tantas cosas en programación que uno no entiende y cuando las entiende son tan fáciles, pero el entenderlas requiere tanto proceso que uno piensa que nunca las va a aprender. Pero lo mismo, hay muchas cosas son difíciles al inicio. Quizás esta primera parte de estructura de datos sea difícil, pero ya después uno está con un ojo medio cerrado a aprender. Entonces eso, paciencia, mucha paciencia Sí. al inicio y al final también. Ujú. ¿Qué sentiste la primera vez que hiciste clic y algo funcionó? Wow, te diría que cuando hice mi primer proyecto en programación, cuando funcionó la primera traducción del primer dialecto que implementé, y es que en chino mandarín está chino mandarín simplificado y chino mandarín tradicional. Son dos estilos de escritura que son similares, pero no siempre son similares. Y no cuentan como dialectos, cuentan como diferentes métodos de escritura. Cuando yo logré que traduciera bien las cosas de un método de escritura a otro, wow, para mí eso fue como la mejor sensación del mundo, como que si yo fuera trotado un maratón y me fueran dado la medalla, me sentí súper orgullosa y yo dije, wow, ya soy súper programadora, ya listo, ya dominé el área, ¿no? Fue algo que me pasó y algo que de cierta forma me hizo enamorarme con la programación porque logré llevar a la realidad algo que yo tenía en mi cabeza. Y así como yo pude agregar ese primer lenguaje o ese primer método de escritura, yo dije, entonces voy a poder agregar muchos más. Y así lo pude ir haciendo, ir agregando pequeños dialectos y pequeños métodos de escritura también fue algo que me ayudó muchísimo. Sí, la verdad que la voy a tener que chusmear esa aplicación. Se ve muy linda. Ujú. Sí, sí, yo le hice una introducción en GitHub que explica cómo funciona, cómo instalarla, cómo usarla. O sea, en esos momentos yo no utilizaba IA porque la IA no estaba tan avanzada y me acuerdo muy bien el esfuerzo que le tuve que poner tanto al código como al hacer su presentación en GitHub. Entonces, sí, sí. Cosas que uno hacía cuando no estaba la IA o no estaba tan avanzada. ¿Te ha pasado alguna vez que después de horas de depuración encontrás el error y después te das cuenta que era una boludez o no era tan difícil? Me ha pasado dos cosas. Me ha pasado que después de horas creo que conseguí el error y resulta que lo reparo y no, ese no era el error. Y puede ser que hasta arruiné una parte. Y también me ha pasado que pues sí, recuerdo muy bien un caso muy específico y era que yo necesitaba implementar algo. Ahorita no recuerdo muy bien qué era, pero yo seguí paso a paso una explicación en YouTube. Ok, coloca esto, lo coloqué esto, lo coloqué esto, lo coloqué. Y había un error que era lógico, o sea, era un error que no, el programa no me decía, ay, está sucediendo este error, sino que yo quería que agregara cosas, no las agregaba. Y yo me vi el tutorial nuevamente como 5 veces para saber dónde estaba el error. Y yo lo había hecho todo listo, o sea, lo había hecho todo bien, no sé dónde estaba el error, hasta que me di cuenta de que faltaba una letra. Oh. Faltaba una sola letra y ni siquiera era la variable, sino era, creo que, si no recuerdo mal, era dentro de una función que hacía que el código tomara información de otro lado que no debía. Y era solamente por una letra. Y me acuerdo que me di cuenta, lo arreglé y funcionó todo. Y yo dije, Dios mío, estuve 5 horas viendo el tutorial 5 veces para que fuera eso. ¿Y a ti te ha pasado? Seguramente a todos nos ha pasado, pero quiero escuchar tu experiencia, Olivia. Sí, o sea, la verdad no me acuerdo de alguno particular, pero sí, me ha pasado que me falta el punto y coma o cosas así. Pero bueno, no, Sí, hace rato no me pasa porque la verdad que últimamente si tengo un problema de sintaxis o algo que no sé qué pasa, se lo pregunto a la IA, entonces como que por lo general me sí, ayuda sí. bastante. Sí, sí, te digo, yo cuando me sucedió ese temita, para mí era, o sea, Stack Overflow, pero Stack Overflow obviamente no solucionaba el problema porque no tenían ese contexto de que había una sola letra que faltaba. Entonces, te digo, tantas cosas tontas que uno no se da cuenta y uno después dice, ¿de verdad perdí 5 horas en esto? cinco Sí, horas. sí, sí. ¿Y ha sido algún evento de tecnología? Hace no mucho fue un evento que se celebró en Medellín que se llama Smart Cities.
Era un evento de tecnología y eran muchas empresas o muchos emprendimientos juntos en un mismo lugar. Habían unos que eran tipos de agentes de IA, habían otros que eran del estilo arquitecturas, eran como muchas ingenierías en un mismo lugar. Y pues sí, fui al evento de tecnología, me gustó, pude sacar algunos contactos valiosos de ahí, pero te digo, hasta ahora es el único evento así al cual he ido y espero ir a cualquier otro en el futuro. ¿En Argentina se celebran eventos así o no Sí, son tan comunes? bueno, Wow, mis sí. primeros eventos fueron en Tandil, donde estoy Ujú, estudiando actualmente, que hay como un grupo, una organización sin fines de lucro que enseñan, por ejemplo, de agentes de IA, han enseñado de blockchain, bueno, de varias cosas, como que van haciendo ujú, cada 2 o 3 meses, está muy bueno. ujú, Y después yo conozco, que no he ido, la Nerdearla y em, la Eco Party, que esta es de hacking, y la otra es ujú, de inteligencia artificial, programación. Y bueno, este ujú, año voy a ir a la Nerdearla. Es como, estoy ujú. re emocionada. Sí, me imagino. Sí, sí, Me sí. súper imagino y también he visto que quizás en Argentina, más que en Venezuela, hay un ecosistema y una cultura de tecnología que es bastante linda. Mercado Libre es de Argentina, ¿no? Súper Sí, sí, bien. Lamentándolo mucho, en Venezuela no tenemos un Mercado Libre así o algún proyecto que sea tan reconocido, pero esperemos que en algún futuro se cree algo de ahí, sí, seguro. yo creo que sí. ¿Y en algún momento te gustaría venir a Argentina? Claro, claro, claro que sí. Solamente que tengo que ver muy bien en qué fecha puedo ir y también quizás cuánto cuesta el pasaje, el hospedaje, no sé Sí, más qué vale. ciudad me recomendarías tú. Yo solamente conozco que sí, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y lo conozco así por escucharlo, pero ni idea de que tenga. ¿Qué ciudad me recomendarías sí o sí que no me puedo perder? Y yo creo que donde están los mejores eventos en Buenos Aires, si es que vas por tecnología y ya si vas, no sé, por algo Ujú, turístico, es muy lindo la parte del sur. Sí, bueno, las ciudades son tipo Villa La Angostura, Bariloche, lugares donde hay nieve, es muy lindo. O también Ushuaia, que es, bueno, el fin del mundo, básicamente, que también es muy bonito. La verdad que yo creo que igual todas las provincias tienen como su belleza, o sea, ujú, son todas muy lindas. Bueno, ujú, algunas que no conozco, por ejemplo, Tucumán, por ejemplo, no conozco, Santiago del ujú, Estero, pero bueno, te ujú. puedo decir que por donde está Ushuaia, Buenos Aires y Bariloche son muy lindas. Sí, sí, y eso de Bariloche lo he escuchado mucho que cuando los jóvenes terminan bachillerato como que van para allá, no sé qué tanto habrá allá que es como un plan común. Sí, 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 bueno, yo no fui, pero sí, van un montón. Porque hay boliche, van a esquiar, van a comer y bueno, está Eso bueno. se me hace tan curioso Argentina que ustedes le dicen boliche al club, a la discoteca, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Claro, para mí boliche es el bowling, es el deporte Ah, este que es como una claro. bola, ajá, y la lanza. Sí, sí, Entonces sí. sí, sería súper interesante ir a un boliche argentino a ver qué tanto hay por ahí. Y ir a Bariloche, lo tengo anotado, está ahí colocado Sí, como sí. próximo destino de viaje. Bueno, las cataratas del Iguazú también son muy lindas. Ah, Ahora que lo también, pienso. bueno, ya las anoto, Sí, sí, sí. cataratas. Sí, tenés de todo para recorrer. También Calafate. Bueno, Calafate está como cerca de Ushuaia. Es muy Ujú, lindo. lo estoy anotando todo. Sí, sí, Eso. sí. Sí, imperdible, la verdad. ¿A vos sos de salir a bailar o cosas así o no mucho? Fíjate que, wow, no sé si porque yo cuando era más joven era quizás más asocial, a mí no me gustaba mucho ir a lugares de fiesta, pero ya hoy en día pues es un gusto que he agarrado. Y sí, quizás sí me gusta salir a bailar, conocer gente y todo eso, pero no tanto, no es algo que haga tan seguido. ¿Tú así sí te gusta más eso, si bailas más? Porque no sé, yo siento que quizás uno como trabaja en tecnología, los pies no le dan tanto para bailar, no sé. No, a mí sí me gusta. La verdad que este año casi nada, pero bueno, anteriormente bastante y como que si voy con amigos o algo así, pero si no como que no me llama tanto actualmente, pero me re Ujú. gusta bailar, digamos, entonces si voy ¿Y lo qué bailas? disfruto. ¿Sabes bailar salsa, merengue, bachata? Yo no sé si en Argentina eso se baila, porque en Colombia y Venezuela súper, sí, son Ah, estilos caribeños, vaya. claro, no, no, la verdad que no. Más que nada siempre se baila acá reggaetón. Hay gente que baila cumbia, a mí no me gusta tanto, pero soy muy del Sí, yo reggaetón he o visto pop. eso. Sí, 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 sí. bueno, si algún día vienes para Venezuela, Colombia, Panamá, pues tienes que aprender algo. Sí, Seguramente te puedo enseñar algo cuando te lo pases por aquí. Seguro que sí. dale, me encantaría. Claro, claro. Y bueno, si en algún momento venís también, yo no he ido, pero bueno, debe estar muy bueno el de la nerdearla y la copartí.
creo que están buenos. Sí, sí, claro que sí. La verdad que yo he visitado eso, Venezuela y Colombia. Soy de Venezuela y he visitado varias veces Colombia. Y ambos son países súper lindos, sobre todo en Colombia, en Medellín, sí se suelen hacer más eventos que en Venezuela. Y te digo, ambos son lugares hermosos y en ambos puedes comer arepa, pabellón criollo, bandeja paisa. Hay una cantidad de alimentos que son bastante buenos. Ya, yo tengo muy al pendiente de probar el mate, entonces esperemos cuando tengo la oportunidad. Sí, sí, acá todos tomamos mate, o por lo menos la gente que conozco. Está bueno, sí, sí. Quiero ver Sí, sí. esa primer tomada de mate, la reacción. Vamos a ver cuándo la puedo tener. Sí, sí, sí. Bueno, no sé si querés dar algún consejo o algo para quienes estén arrancando en este mundo de la programación. Mi gente, tengan paciencia, paciencia con ustedes mismos porque van a haber conceptos que no sepan, tengan paciencia con sus profesores en caso de que vayan a la universidad, porque hay profesores que son como para darles un golpe, pero uno lamentablemente no les puede dar un golpe, eso es violencia, no a la violencia, mi gente. Y de verdad tengan su objetivo muy en claro. Ustedes están estudiando programación, ¿por qué? Porque quieren dinero, totalmente válido. Yo he hecho muchas cosas en la parte del emprendimiento por eso mismo, por dinero. Y tienen que tener muy en cuenta que el dinero pues trae cosas buenas, pero también tienen que aprender a manejarlo. Tengan muy en cuenta sus finanzas y sobre todo sepan que la programación no es algo de un día para otro. Van a necesitar aprendizaje y van a necesitar pasar por un proceso de aprendizaje, de prueba de error, de práctica, de no entender las cosas, de uno decir, Dios mío, qué bobo soy, no estoy entendiendo esto, pero es algo normal. Y recuerden la frase, todo comienza siendo difícil. Y si empiezan con la programación, será difícil, pero será difícil al inicio como lo es todo en la vida. Entonces ténganlo muy en cuenta y once Kaitonan. Bueno, para ir cerrando, acá también te preguntan, ¿podés preguntarle si es necesario hacer una carrera para poder conseguir trabajo de programador? Realmente hoy en día no, me parece que no es tan importante para conseguir un trabajo, pero vaya, siempre va a ser un plus. Si puedes tener la carrera, va a ser un plus, y si no la puedes tener, puedes enfocarte en hacer proyectos y en intentar hacer contactos en foros o también en todos los eventos de tecnología que hayan en tu ciudad. Entonces, de verdad, si hay eventos de tecnología cerca de donde ustedes viven, vayan, porque nunca sabes si ahí vas a conseguir a tu próximo socio o a un futuro cliente que le interese algo que tú le puedas ofrecer o a alguien que pues simplemente te pueda ayudar a mejorar en el área, porque al final te digo, la programación puede ser solitaria, pero no siempre tiene por qué serlo. Entonces, vean por ahí. Contacto siempre. Contacto siempre. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te ves de acá a 5 años, por ejemplo? Actualmente, de aquí a los próximos 5 años, yo sí te podría decir que, pues sí, espero que mi experiencia en programación sea mucho más extensa que la que tengo hoy en día. Por eso procuro aprender todos los días cosas nuevas. También pienso que quizás en 5 años voy a tener 26, o sea, voy a estar ya en una etapa donde quizás considere tener hijos, entonces quizás pueda tener algún hijo por ahí, algún bebecito gateando por ahí. Y sobre todo también, como mi experiencia laboral va a crecer, también espero que así como crezca mi experiencia laboral, pueda yo crecer en proyectos, pueda yo quizás ofrecerle a ustedes algún curso. En definitiva, es algo que tengo en mente. Pero bueno, yo planifico mi vida del 2025 al 2026, hasta el Sí, sí, 2030 no sí. llego. Y tú, Olivia, ¿qué planeas para los próximos años? ¿Tienes algo en mente? ¿Cómo te planificas? Uf, y bueno, ojalá ya también lo mismo que vos de estar con mucha más experiencia, poder seguir con mi marca personal, poder ayudar más Ujú. gente, terminar la carrera. Y bueno, la verdad que aprender todo lo que pueda y enseñar también por mis redes, que me encanta crear contenido, así que ojalá simplemente avanzar con eso. Sí, es lo importante y les digo, si ustedes pueden crear contenido, creen también, al final hay espacio para todos. Puede ser un poquito difícil al inicio porque nadie lo ve a uno y uno hace videos para nada y si acaso es la mamá y el papá que le da like a uno y la cuenta del perro, pero les digo, once, puede ser que hoy no tengan seguidores, mañana tampoco, pero quién quita el próximo año. Atrévanse para ver los resultados. ¿Y cómo te sentiste después de subir tu primer video? Mi primer video de YouTube lo subí y me acuerdo que nada más lo vieron mis alumnos, nadie más. Tenía yo como 20 suscriptores y yo literalmente publiqué en la comunidad de YouTube un mensaje de agradecimiento, como que, wow, ya tengo 20 suscriptores, muchísimas gracias. Ya hoy en día entre todas mis redes sociales acumulo hasta 150.000 seguidores, que es bastante. Y yo lo mismo, sigo siendo tan agradecida como al inicio. Y si bien hoy en día ya no tengo tanta presencia en redes,
pues espero en algún momento tener mucha más. Y esa fue la experiencia que tuve en mi primer video de YouTube. Mi primer video de YouTube Shorts, me acuerdo que fue un video haciendo un chiste que lo subí y después me arrepentí porque yo dije que chiste tan malo. Y era un chiste del estilo como que cuando ves un video, cuando ves el código que hiciste hace una semana y te parece basura, subí ese video y como que después dije que ¿por qué subí eso? Sí, En sí. TikTok, me acuerdo que hice un video, mi primer video en TikTok, porque yo primero comencé en YouTube Shorts, ya cuando le agarré la vuelta y le agarré el hilo, empecé en YouTube, en TikTok, y mi primer video en TikTok se viralizó y era un video de yo explicando top 5 lenguajes de programación para aprender en el 2024, porque lo subí a finales del 2023. Y en mi primer video de Instagram, me acuerdo que ese se viralizó también, pero en Instagram sí me dio mucha pena porque en Instagram yo tenía a familiares y amigos que ni siquiera sabía que yo hacía contenido. Sí, sí. Y bueno, al final lo subí, funcionó y Acá todo salió estamos. bien. Sí, sí, sí. Exactamente. Porque yo tenía mucho miedo de que la gente que me conociera, pues me viera y me dijeran algo. Y pues sí pasó que me vieron y me dijeron algo, pero lo mismo, gente boba, uno no le puede estar prestando atención. Para ti, ¿qué tal fue, Olivia? ¿Por qué comenzaste en la creación de contenido? ¿Qué te motivó? Bueno, yo la verdad que empecé con videojuegos a crear contenido, así jugando Ujú. gameplays, como en pandemia, así que ya hace rato. Sí, sí. Y bueno, no sé, me gustaba, o sea, tenía como esa idea de querer ser conocida o tener una Ujú, comunidad, no sé, me hacía mucha ujú, ilusión. Después, bueno, dejé porque la verdad que no tenía ganas de estar jugando mucho tiempo, o sea, era muy demandante para mí, ujú, porque tenía que estar jugando mínimo capaz 3 horas por stream y capaz que, no sé, no tenía más ganas. Me gusta jugar, ujú, pero yo solita o con alguien. Y después, bueno, dije, bueno, quiero crear contenido, no sé qué. O sea, a mí me gustaba mucho también el tema de, no sé, o podía ser algo deportivo o, bueno, de lo que estudio. Dije, bueno, obviamente va a ujú. ser de lo que estudio. Y bueno, y acá estoy. O sea, la verdad que también sentí muchos nervios cuando empecé. O sea, yo el primer video que subí, tiré el celular en la cama, estaba como loca, tipo diciendo, ay, no, me voy a morir si Sí. lo hiciste cuando decís. O No, no. como que uno lo sube y que uno va viendo, tiene un like, ok, regresa a la hora, sigue teniendo un like, pero Sí, sí. bueno, y es el like de mi mamá, pero sí, a veces sí pasa y creo que la gente lo tiene que experimentar Sí, sí, para sí. saber cómo se siente. O sea, uno está nervioso como si uno le fuera a caer una bomba, pero pues es lo normal, ¿no? Se cae todo Sí, nuevamente. no. Yo en mi caso dejé de celular, tipo, no vi nada. Subí como 3 videos y dije, no, no voy a ver nada porque no quiero leer nada. Dije, uy, después cuando me calme lo veo. Y bueno, nada, por Ujú. suerte todo bien, no iba a pasar Sí, nada. no Pero te sí. moriste, gracias a Dios. No, no, estoy viva, así que pueden subir tranquilamente. Sí, 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 sí. sobreviviste a la experiencia. No, sí, es que la verdad que sí, te da como cosita ver qué te dirán tus amigos o tu familia. Ujú. Da mucha vergüenza, pero les digo, uno no puede vivir de la opinión ajena, entonces atrévanse y ya. Siempre y cuando sea algo bueno para ustedes y bueno para su entorno. Hacer contenido ayuda mucho y ayuda mucho a uno mismo para ganar confianza y ayuda mucho a los demás. Algo que me pasó a mí, que no sé si quizás a ti te habrá pasado, yo siempre he querido hablarlo, es que cuando yo empecé a hacer contenido, yo me grababa, yo me editaba y yo me subía. Y me empezó a generar eso como una dismorfia corporal, ¿sabes? Como que yo me veía tanto que yo empezaba a encontrar como problemas en mi cara, como que, ay, Dios mío, esta ceja la tengo más para arriba o mi nariz no es perfecta. No sé si quizás fue algo que te pasó a ti también o quizás solamente me pasó a mí por loca. Y mira, o sea, yo he tenido mucha dismorfia corporal, pero no creo que haya sido por crear contenido desde que empecé a crear contenido, o sea, me ha pasado de antes y ha sido un proceso que yo he mejorado con el tiempo, entonces Ujú, como ya en el momento que empecé a crear contenido no me sentí segura o no me vi esos detalles, porque ya me ujú, había pasado antes, quizás. Pero bueno, sí, es normal, pero nada, es como que ya está, como que salga lo que salga y trato de, bueno, arreglarme lo básico, pero al ujú, final y al cabo mostrarme yo quién soy y ya está. ujú. Al que le guste, buenísimo, y que no. Sí, sí, a mí al inicio, porque claro, yo me veía, entonces yo decía, guau, este detalle de mi ojo, no, yo no lo había notado. Y hubo un momento donde dejé de hacer contenido como por unas semanas, porque eso, me sentía insegura y a veces la gente también comenta cosas. Entonces la gente comenta algo y yo digo, guau, eso yo no lo había notado, es verdad. Pero lo mismo, ya pues eso, uno se acepta. Y uno dice, bueno, ya qué más, ¿no? Uno no puede ser perfecto, tampoco ni que uno fuera modelo para estar fijándose en eso todo el día, y aunque uno fuera modelo. Todos tenemos errores, todos tenemos pues nuestras cositas corporales y pues no es nada de que avergonzarse, ¿no?
Sí, no, vale, la verdad que creo que uno siempre quiere mejorar en algún aspecto, o Ujú. siempre vas a terminar buscando detalles o quejas, pero bueno, no pasa nada, la verdad. Es lo que Cosas que somos. pasan. Sí, 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 más vale que Ujú. sí. Y no sé, ¿hay algo que próximamente te gustaría aprender después de, no sé, de automatizaciones, algún área que te interese aparte de videojuegos? Wow, aparte de videojuegos, que yo quiero sí o sí los videojuegos y quiero aprender de Roblox y quiero sacar un juego en Roblox. Me encantaría y tengo tantas cosas en mente, pero vaya, más allá de los videojuegos, yo creo que algo de lo cual sí me gustaría aprender y me encantaría es todo el tema relacionado a manejo de empresas. Es algo que me encantaría, todo ese tema de manejar presupuestos, cómo se distribuyen, cuánto se gana, pero dinero de utilidad, o sea, todos esos son temas que al final como la marca personal de uno, así como la mía puede ser la tuya, en un futuro se puede convertir en algo más grande, es algo importante de aprender y es algo que lo tengo en mente. Sí, la verdad me parece genial. No sé si en algún momento también empezaste, bueno, en mi caso, también siempre me llamó la ciberseguridad. No sé si alguna vez te llamó. No, creo que no. ¿Cómo es eso? Tipo el hacking o, no sé, la seguridad informática. Me ha llamado la atención, pero no a profundidad. Por ejemplo, las automatizaciones que yo hago tienen todo ese tema de ciberseguridad, pero tampoco va tan ahondado a eso. No sé si a ti te ha pasado, me ha pasado. Yo tengo mi página web y yo tengo una herramienta que me permite ver si la gente está intentando hacer fuerza bruta o está intentando acceder no de la forma adecuada a mi página. Y a mí me llegó a pasar una época donde yo hasta recibía 200 hackeos diarios a mi página. Es un montón. Es un montón. Sí, Entonces yo sí. decía, Dios mío, hay alguien que está en mi página intentando acceder a mi cuenta de administradora. O sea, hay gente que yo le intereso tanto así. Y Sí, no sé sí. si es algo que quizás te ha pasado. En mi cuenta de Instagram también me ha pasado que me intentan hackear. No sé si es algo que a ti te ha pasado o hayas tenido una experiencia que quieras compartir. Sí, bueno, me pasó con un TikTok. Nada, chao, se remurió. Pero tenía otro de respaldo, entonces como que, bueno, no pasa nada. Aparte que TikTok creo que es de las redes que menos activa soy. Ujú. Pero bueno, creo que fue lo único. Y bueno, después me han hackeado, no sé, en juegos, sí. Sí, pero trato de ahora anotarme las contraseñas más seguras, mejores prácticas con eso, así que Ujú. espero que no más. Y también la doble autenticación también te salva bastante, así que Sí, sí, gente, la doble autenticación, ténganla por ahí. Yo, gracias a Dios, creo que nunca he recibido muchos intentos de hackeo, pero creo que finalmente no se ha logrado. Y te diría yo que el último intento de hackeo, que se lo contaré a la gente, no para que lo hagan, sino para que aprendan, es que yo recibí un contacto de una marca que me acuerdo que me decía, oye, descárgate nuestro PDF. Y yo sospeché, porque era el PDF del contrato. Y es que le explico a la gente, cuando uno hace colaboraciones con marcas, puede pasar que yo a uno le envíe un contrato que certifica que tú vas a hacer eso por lo cual te están pagando y ellos confirman de que ellos te van a pagar. Y a mí lo que me pasó fue que sospeché, el contrato estaba raro, ni siquiera lo terminé de descargar en mi computadora para firmarlo, sino que lo abrí desde la nube de Google Drive y estaba raro. Y me acuerdo que después pasé el archivo a un documento de virus total y el archivo estaba lleno de virus. Eran virus que estaban diseñados para, en el momento en el que yo los ejecutara, se ejecutaran en mi computadora y sin yo saberlo empezaran a rastrear las cosas que estaba escribiendo. Entonces, si escribí una contraseña, que le saliera y todo eso. Y es una estafa que se hace por correo y que incluso que he visto que a muchos creadores de contenido les ha pasado. Entonces, les digo para que aprendan, no para que lo hagan. ¿Y a ti cómo te ha pasado que te han hackeado? ¿Por fuerza bruta? ¿Por algún descuido? Te escucho. yo creo que me ha pasado por alguna filtración de base de datos que hayan Mm. mostrado mi contraseña, me parece que fue así, porque capaz que me había pasado que, no sé, entraba a poner a GitHub y te dice tu cuenta o tu contraseña ha sido Comprometida. revelada o sí comprometida. Ujú. Y bueno, después, no sé, pone que a los días, ni tomé precaución, a los días me dejé el TikTok. Entonces, bueno, yo creo que Mm. fue por eso. Si no, no sé, porque después otras cuentas no me han hackeado, entonces fue más que nada por eso, diría yo. Claro, pero tú tenías la misma contraseña en todos lados. Y, o sea, tengo como, o sea, tenía 4 o 5 contraseñas que yo en mi mente me las acuerdo, entonces por eso. Mm. Pero bueno, justamente capaz que coincidió que la de TikTok y la de X lugar eran iguales. Pero bueno, son cosas que ya no trato de no hacer, obvio.
Y bueno, gestionarlas en Google con el administrador de contraseñas o algo así, porque Ujú. si no, no creo que vuelva a pasar. Sí, sí, por eso les digo, mi gente, por eso en las redes sociales todo eso no pueden tener la misma contraseña para todos los sitios. Si se compromete una base de datos y se liberan todas las contraseñas, pueden haber personas que sean inteligentes y digan, oye, tiene este correo y esta contraseña, vamos a probar el mismo correo y la misma contraseña para Facebook, banco, TikTok, Instagram, YouTube. Y les digo, tengan mucho cuidado, sobre todo con las contraseñas de bancos. Y a veces pasa que cuando te piden plata, te llegó a pasar eso. A mí me pasó algo muy terrible que me da vergüenza contar, Ay, pero si quieres no lo cuentes. no, O no. si quieres, besito. Besito time. En Fiverr empecé a poner que hace un mes o dos. Me registré y bueno, viste que no me llega mensaje Te hasta llegan, que un día me te llegó. llegaron los mensajes de soporte. Sí, nada, me llegó un mensaje de alguien que le interesaban mis servicios. Y me envió un correo en el que, no sé, no me preguntes por qué yo ingresé mi tarjeta. Pero era una tarjeta digital, o sea, no era tarjeta muy real. Pero bueno, decía que necesitaba $200 o no sé, cierta cantidad para ingresar los datos. Entonces dije, bueno, no, claramente es falso, o sea. Pero yo estaba por ingresar todos mis datos y nada, esto de decir, ay, por fin tengo mi primer cliente, o sea, estaba re contenta, pero no, o sea, claramente fui muy Pero está. descuidada. Sí, 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 era una No, re estafa. Por suerte sí, después uno real, pero eso fue terrible. sí, sí, yo me acuerdo que en Fiverr algo que me pasó es que me registré y a la hora me llegó un mensajillo, wow, un cliente. Y era una persona que me envió como, oye, soy soporte, tu cuenta está comprometida. Y yo dije, ¿cómo que mi cuenta está comprometida? Me metí al link y después vi que el link era como algo indio. Y yo dije, no, esto es una estafa. Sí, sí, Pero sí. sí pasa y es eso, uno muchas veces pues le pueden pasar cosas así, uno en un descuido termina colocando el correo en algún lado o el número y te empiezan a llamar ahí gente que se sabe tus datos, eso es muy delicado. Por ejemplo, me acuerdo que una vez salieron mis datos comprometidos en algún lugar y era una base de datos tan delicada que salía la dirección completa de mi casa. No. Y me acuerdo que alguien chistosito en Instagram me dijo, ay, tú vives aquí. Y yo dije, pues bueno, la forma en la que escribió la calle y todo eso, sé que es por esta filtración. Entonces yo dije como que, jaja, ven a visitarme pues. Y no, muchas veces esos son doxeos que no tienen ni más ni menos. Entonces no prestarles mucha atención y ya de igual forma no vivo en ese lugar. Entonces, éxitos. Sí, sí, ya no, no me hace contar. Sí, y si me encuentras, bueno, ahí vemos qué pasa. Yo veo qué hago, Sí, sí, ¿no? sí. Te doy una firma. ¿Alguna vez te ha pasado alguna experiencia así que de doxeo, que te digan tus datos personales o algún lugar así medio sensible o no te ha pasado? No, la verdad que no, pero no sé, yo Mm. creo que soy muy pública, o sea, yo creo que si me hacen un análisis o sin, me encuentran todo, más o menos. Sí, La verdad que pero es terrible. sí, yo me acuerdo que, wow, una vez publiqué una foto en un centro comercial y alguien me respondió en Instagram a la story donde yo publiqué esa foto estando en el centro comercial y me dijo, ay, estás en este centro comercial y viniste este día a esta hora. Y yo me quedé así como que, ¿cómo sabe Sí, sí, eso? sí. Y de paso día y hora, ok, por el centro comercial, quizás lo supo por el paisaje, no sé qué, pero como que día y hora, y sí coincidía, pero les digo, hay gente que es loquita. Pero bueno, no le puede prestar atención ni a gente boba ni a gente loca. Sí, eso es lo que a veces me da miedo, o sea, miedo, tampoco tanto, pero sí una vez escuché un podcast, capaz que hace unos meses, de ciberseguridad, y justamente como decía, que a partir de una foto que subí en tu historia, tipo, te pueden analizar todo dónde estás, Ujú, a qué hora, etcétera. Y es por eso como que últimamente soy más cuidadosa de poner en mis historias, de no ujú. y que no se note tan obvio de dónde estoy, porque más hoy en día que tampoco tengo tanto reconocimiento, no pasa nada, pero bueno, quién sabe en un par de años qué puede ya pasar o en Sí, la sí. trayectoria, ¿no? Y muchas veces yo lo he hecho, estoy en un lugar y no publico una historia de que estoy en ese lugar hasta el día siguiente que deje de estar ahí. Claro. Porque sí he escuchado historias de gente que publica una historia y estoy pasándomela en la playa y como que se ve una sombrilla de playa, entonces la gente sabe cuál playa es y van y buscan a la persona. Sí, sí, Y en sí. ocasiones no sucede nada raro, pero sí es raro que uno esté en una playa y venga alguien a decir, ay, mira, te viene la story, hola. Y yo, ¿qué? Sí, 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 sí. es delicado, mi gente, por eso les digo. Incluso si no son personas públicas, tengan muy en cuenta que hay gente loca. En todos lados hay. Sí, la verdad que sí. Bueno, Dani, muchísimas gracias, la verdad, por venirte al podcast. Estoy súper contenta con, bueno, con todo, con... Me encantó las preguntas, cómo respondiste. No sé si querés dejar algún saludo a alguien o dejar
un agradecimiento. Bueno, agradecimiento primero que nada a Dios. Creo que sí soy una persona muy creyente y me parece que gran parte de mi éxito se amerita pues a Dios, también a mi familia, a mis amigos y bueno, a toda la gente que me sigue. Incluso muchísimas gracias a ti, Olivia, por la invitación. La verdad que para mí ha sido un placer charlar, compartir mis conocimientos y que tú compartas lo tuyo también. Al final, todo el contenido que yo hago en redes sociales es para aprender y para que todos aprendamos. Me parece que yo no soy una experta ni una profesional absoluta, pero quizás hay consejos o hay cosas que pude haber mencionado que resuenen con la gente. Entonces, les digo, espero que así sea. Y bueno, quien quita que en 2 años más hagamos otro podcast o en un año más otro, Sí. ya con otras ideas nuevas. Estaría súper bien. Yo 100% abierta. Sí, la verdad que yo por lo menos aprendí un montón de vos. Me encantó el método de los idiomas. Me voy a leer los Ujú, PDF que pasaste. También me voy ujú, a suscribir al newsletter ya mismo. ujú. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias a ti, Olivia. La verdad que para mí un gran, gran placer. Y bueno, espero encontrarnos en alguna otra ocasión. Cuando vaya para Argentina te aviso. Sí, 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 sin dudas. Bueno, sería eso. Muchísimas gracias. Abrazos virtuales, besos virtuales. Bueno, chao gente, nos vemos. Muchas gracias por quedarse hasta acá.